Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 109. 109. La naturaleza del chakra. El discurso de ayer del tercer Hokage marcó el comienzo de los últimos días de Uchiha Ayashi en la Academia Ninja. La fatiga postvacacional estaba en su apogeo. La mayoría de los estudiantes aún no se habían librado del ritmo perezoso de las vacaciones de verano. A Ayashi no le importaba demasiado, pero a muchos de sus compañeros les costaba volver a concentrarse. Kusina apareció hoy. El maestro Nishimura estaba al frente del aula, con su habitual expresión severa aún más ensombrecida por la falta de atención de los estudiantes. A estas alturas, ya no quedaba mucho que enseñar en la academia. En lugar de escuchar otra aburrida conferencia sobre técnicas que ya conocía, Uchiha Ayashi se sentó tranquilamente en la parte de atrás, practicando la transformación del chakra de liberación del viento debajo del escritorio. Después de una clase completa, su progreso fue pequeño, pero su consumo de chakra fue alto. «Ayashi, ¿qué estás haciendo?», preguntó Minato con curiosidad, mirándolo. Las manos de Ayashi estaban ocultas bajo el escritorio, moviéndose a un ritmo constante. Desde la perspectiva de Minato, parecía sospechoso. El profesor Nishimura había estado observando a Ayashi durante todo el rato, su expresión pasando de la confusión a la irritación, luego a la sorpresa y, curiosamente, al final, a la admiración. Minato parpadeó. ¿Acaso, Sensei se quedó impresionado? Ayashi sonrió con suficiencia, metiéndose una pastilla de soldado en la boca. Estoy practicando la transformación de la naturaleza del chakra. La curiosidad de Minato se desvaneció. ¿Sigues trabajando en eso? ¿No practicaste ya antes? Eso fue liberación de fuego. ¿Tienes dos naturalezas de chakra? Ayashi rió entre dientes. ¿Tengo que anunciar si tengo tres? Tienes que ser humilde, Minato. Si no, ¿cómo se sentirán bien los demás? Minato suspiró. Eres imposible. Ayashi le pasó una pequeña tira de papel de chakra. ¿Qué es esto?, preguntó Minato. Para probar la naturaleza del chakra. Supuse que casi has terminado el entrenamiento de forma de chakra, así que también podrías comprobar tu elemento. Minato asintió, aceptándolo. Ya conoces el método, explicó Ayashi. Si se parte, es viento. Si quema, es fuego. Si se moja, es agua. Si se arruga, es rayo. Si se desmorona, es tierra. Mientras Minato se concentraba, Ayashi continuó canalizando chakra hacia sus manos, dando forma al flujo de aire en su palma. Después de unos segundos, Ayashi preguntó. ¿Y entonces? ¿Qué naturaleza? Viento y agua. Minato frunció el ceño ligeramente. Solo dos. Ayashi parpadeó. Viento y agua, ¿eh? ¿Te queda bien? Vi en internet que es fuego, viento y rayo, así que nadie debería venir por mí. En su memoria, la naturaleza del viento de Minato tenía todo el sentido. Pero también el agua. Eso fue inesperado, y de alguna manera, le convenía aún más. Pensó un momento, sonriendo levemente. Naruto, la verdad es que fallaste. Con esos genes, deberías haber sido un prodigio. Con la naturaleza del viento es suficiente, dijo Minato con optimismo. Le pediré ayuda a Jiraiya Sensei más tarde. Probablemente sepa algo sobre el entrenamiento de elemento agua. Esa es la ventaja de un buen maestro, dijo Ayashi, asintiendo. ¿Sin jutsu? Pregúntale al maestro. ¿Sin método? Pregúntale al maestro. Si no hay chicas, sonrió con suficiencia, pregúntale al maestro. Minato gimió. No tienes remedio. En ese momento, Minato preguntó. ¿Dónde está Mikoto? Ayashi señaló a la silenciosa Mikoto, que tomaba notas con calma. Ella también tiene doble naturaleza. Fuego y rayo. Como se esperaba del clan Uchiha, el elemento fuego era dominante, pero la afinidad con el rayo tampoco era rara. Ayashi señaló a Kusina, que estaba desplomada sobre su escritorio. Kusina, inténtalo tú también. Repitió la explicación que le había dado Minato. Kusina levantó la cabeza perezosamente. ¿Qué sentido tiene esto? Es solo para conocer tu naturaleza, respondió Ayashi. Te ayudará a guiar tu entrenamiento más adelante. Kusina canalizó su chakra hacia el papel. Naturaleza del viento, dijo rotundamente. Ayashi asintió. Como era de esperar. Se rió para sí mismo. Naruto realmente lo había heredado todo de ella, excepto el cabello rubio. Sin embargo, los genes de Minato eran fuertes.
Incluso el linaje de Tsunade, del primer Hokage, había experimentado cambios de color a lo largo de las generaciones, pero los descendientes de Minato, de alguna manera, conservaron su cabello dorado. Cuando Minato comenzó a leer nuevamente los pergaminos de sellado, Ayashi reanudó su entrenamiento de liberación del viento. Un estudiante del clan Inuzuka se acercó, claramente aburrido. Como muchos profesores habían sido enviados al frente debido a la guerra en curso, los descansos de clase eran más largos y los estudiantes, en su mayoría, quedaban sin supervisión. ¿Dónde está tu perro?, preguntó Ayashi casualmente. Ah, Fishball. Está en casa poniéndose las vacunas, respondió el chico. ¿Inyecciones? ¿Para un perro ninja? Ayashi arqueó una ceja. ¿La rabia no lo haría morder más fuerte? El Inuzuka se rió. ¿Tú también quieres uno? No, ya tengo una bestia invocadora. En ese momento, una gran serpiente blanca se deslizó brevemente desde el collar de Ayashi, chasqueando su lengua antes de desaparecer nuevamente. ¿Tienes una serpiente?, preguntó Inuzuka, impresionado. Eso es, atrevido. Ayashi sonrió. Está bien, ¿verdad? El chico Inuzuka miró a Kusina, quien aún no había levantado la vista. Su expresión se ensombreció ligeramente. Ayashi lo notó. Ah, esa cara. ¿Ya destrozada por el amor? Pensó en el pasado. No había habido mucho entre ellos, aparte de la vez que Kusina golpeó al chico hasta dejarlo inconsciente por llamarla tomate. ¿Síndrome de Estocolmo? ¿O solo masoquismo?, pensó Ayashi con una sonrisa burlancia. Entonces Kusina se giró de repente. El corazón del Inuzuka dio un vuelco, pero ella lo ignoró por completo. Ayashi, dijo, mi abuela quiere verte. Ayashi parpadeó y luego asintió con calma. Comentario cero comentario. Votar capítulo 110. 110. El último deseo de Uzumaki Mito. Alrededor de las 7, la lluvia finalmente paró. En el pequeño patio, varios árboles traídos de Utsushigakure se alzaban sin podar, con sus ramas extendiéndose bajo los aleros. Las gotas resbalaban y caían suavemente sobre las hojas, creando un golpeteo lento y rítmico que se fundía con el aire nocturno. Después de escucharlo durante bastante tiempo, casi parecía como si los latidos del corazón del mundo se hubieran ralentizado. Las linternas con el emblema espiral del clan Uzumaki brillaban tenuemente en la oscuridad. Era una antigua tradición Uzumaki. Se encendían linternas rojas cuando la vida de un miembro del clan se acercaba al final. El aire después de la lluvia era fresco y fresco. En la cama, Uzumaki Mito ajustó su manta y sonrió levemente. En la mesa baja cercana, Kusina sirvió con cuidado 2 copas pequeñas de vino aromático. El dulce aroma llenó la silenciosa habitación. Una taza fue para Mito y la otra para Uchiha Ayashi, quien estaba sentado a su lado con una postura tranquila y respetuosa. Mito levantó su taza para beber, pero empezó a toser con fuerza. Kusina dejó rápidamente su taza y le dio unas palmaditas suaves en la espalda, con los ojos llenos de preocupación. La mano de Ayashi se apretó alrededor de su taza mientras observaba en silencio. Tras unos instantes, Mito recuperó el aliento. Soltó una risita suave, volvió a levantar la taza y finalmente dio un sorbo lento. No me mires así, dijo ella, sonriendo mientras los miraba a ambos. Todavía no estoy muerta. Ella rió levemente. Vamos, bebe. Hashirama dejó este vino, enterrado en lo profundo de la vieja bodega. No encontrarás nada igual en ningún otro lugar. Ella frunció el ceño juguetonamente. Antes había más, pero estoy segura de que Tsunade se escapó con un poco. Si no lo bebes ahora, perderás la oportunidad para siempre. Ayashi rió entre dientes y obedeció, terminando su taza de un solo golpe. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la actitud despreocupada y directa de Mito. Mito parecía nostálgico. ¿Sabes? Al principio ni siquiera me gustaba el alcohol. Pero Hashirama y Madara siempre bebían juntos, se emborrachaban, y luego Madara se lo llevaba a algún sitio. Lo probé una vez por curiosidad, y descubrí que no estaba tan mal. Su voz se suavizó mientras recordaba. Abuela, ¿de verdad deberías beber en tu estado?, preguntó Kusina, vacilante. Mito sonrió. Está bien. Quiero hacer todo lo que siempre he querido mientras pueda. En ese momento, los ojos de Kusina se enrojecieron, aunque contuvo las lágrimas con terquedad. Sin decir palabra, volvió a llenar la taza de Mito. Han pasado 3 años desde que dejaste Utsushigakure, ¿verdad?, dijo Mito tras un sorbo. ¿Ya te has acostumbrado a Konoha? ¿Y quizás a alguien en particular? Abuela. Protestó Kusina, ruborizándose. Otra vez te estás burlando de mí.
Su cabello rojo se balanceaba como llamas mientras agitaba los puños en fingida frustración. Mito rió entre dientes. Mira qué temperamento, igualito al mío de joven. La forma en que defiendes a ese chico le da envidia a esta vieja. Kusina se quedó paralizada en medio del movimiento, y su vergüenza se transformó en una tristeza silenciosa. Pero después de todo, eres mi única familia. Las palabras impactaron profundamente a Mito. Ese rostro, ese cabello rojo, ese espíritu obstinado, era como verla cuando era más joven. Cuando Ashirama murió, sintió el mismo dolor. Ahora, era su momento de despedirse. Extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Kusina. Kusina, nadie vive para siempre. No puedo estar a tu lado mucho más tiempo, pero me alegra haberte visto crecer. Tras una pausa, Mito sonrió suavemente. Ve con Tsunade y tráeme el pergamino que le dejé, ¿quieres? Kusina asintió, intuyendo que Mito quería hablar con Ayashi en privado. Salió de la habitación en silencio. El silencio llenó el aire una vez más. Mito levantó lentamente su manta, indicándole a Ayashi que la ayudara a incorporarse. El joven Uchiha lo hizo con cuidado, sujetándole los frágiles hombros. Caminó hacia la mesa, su larga túnica Uzumaki ondeando con gracia, como un nenúfar desplegando sus pétalos en la brisa nocturna. Ayashi, comenzó, con un tono tranquilo pero pesado, ¿sabes qué son las bestias con cola? Sí, respondió. El concepto no era desconocido para los shinobi. La división de las bestias con cola entre las aldeas por parte del primer Hokage estaba bien documentada en la historia. La gente busca aprovechar ese poder, continuó Mito. Al sellar una bestia en una persona, crean lo que llamamos un Hinchkriki. Su mirada se volvió aguda. ¿Sabes por qué vino Kusina a Konoha? Ayashi dudó y luego respondió en voz baja. ¿Convertirse en el próximo Hinchkriki de 9 colas? Mito asintió. Así es. Ella heredará mi carga. Ser un Hinchkriki es doloroso, dijo con la mirada distante. Una criatura furiosa encerrada en tu cuerpo, y una vida ensombrecida por el miedo, la sospecha y la soledad. Dime, Ayashi, ¿me odias por dejar que Kusina cargara con este destino? Él negó con la cabeza firmemente. El poder del 9 colas era inmenso. Si lo dominaba, podría protegerla a ella y a los demás. ¿Cómo podía resentirlo con Mito por eso? Mito sonrió levemente. Me recuerdas a Ashirama, bondadoso, pero fuerte. Por eso te lo digo. Aunque este es uno de los secretos más importantes de Konoha, confío en ti. Con tu vínculo con Kusina, lo habrías descubierto de todos modos. Su mirada se suavizó. Como Hinchkriki, puedo percibir la naturaleza del corazón de una persona. Sé que eres diferente, Ayashi. Tienes talento, y tu fuerza futura no será común. Creo que la protegerás. Los Hinchkriki suelen ser más sensibles que otros, dijo en voz baja. Anhelan calor y amor, cosas que ni siquiera una gran aldea puede dar. Konoha puede proteger su cuerpo, pero no su corazón. Ella sonrió con dulzura. Así que cuando me vaya, por favor, sigue cuidándola. Ayashi inclinó la cabeza. Lo haré. Cuando Ayashi salió a la noche, encontró a Kusina sentada en los escalones del pasillo, con las rodillas pegadas al pecho mientras miraba las luces distantes de Konoha. El aire fresco todavía traía el olor de la lluvia. Desde aquí, se veían las caras talladas de la roca Hokage, observando en silencio la aldea. Ayashi se sentó a su lado. En realidad, dijo Kusina en voz baja, con voz temblorosa, mentí antes, tengo miedo. En Uzushigakure, vi morir a muchos de mis familiares. Creí que podría ser fuerte, pero no puedo. Maté a la abuela Mito. Si no fuera por mí, podría haber vivido más tiempo. Las lágrimas brotaron y corrieron por sus mejillas. Sin decir palabra, Ayashi la abrazó. Ella no se resistió. Simplemente lloró. Sus sollozos resonaban silenciosamente en el patio vacío. El tiempo pareció detenerse en ese abrazo. Una semana después, Uzumaki Mito falleció pacíficamente en su pequeño patio. Kusina se convirtió en el segundo Hinchkriki del dragón de 9 colas. Y con su muerte, una era llegó a su fin. Los capítulos avanzados están disponibles en el patrocinador. Conviértete en mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 111. 111. La muerte de Mito Uzumaki. La muerte de Mito Uzumaki resonó en el mundo como un eco débil, sentido por pocos y rápidamente absorbido por el silencio de la guerra. Los líderes de Konoha decidieron ocultar su muerte. Con la segunda gran guerra ninja en pleno apogeo, la aldea no podía permitirse parecer debilitada. Perder a Mito significaba perder el poder disuasorio del 9 colas.
Y como la nueva Jinchuriki era solo una niña de 9 años, el secreto era el único escudo que les quedaba. Mientras la lluvia caía suavemente sobre el tranquilo cementerio, solo unas pocas personas permanecían ante la tumba. Tsunade y Naoaki se arrodillaron sobre la tierra empapada, con lágrimas en los ojos. Detrás de ellos estaban el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y Danzo Shimura, acompañados por otros 4 altos funcionarios de Konoha. Un poco más atrás estaban Jiraiya, Orochimaru y Ayashi Uchiha. Ayashi había conocido a Mito antes de su muerte y, como discípulo de Tsunade y Orochimaru, se le permitió asistir al funeral privado. Danzo habló primero, con los ojos todavía fijos en la lápida. Hiruzen, ¿cuánto tiempo planeas mantener aislado al nuevo Jinchuriki? 1 semana, respondió Hiruzen. Danzo frunció el ceño. Eso es demasiado corto. ¿Cómo podemos estar seguros de que podemos contener al 9 colas en tan poco tiempo? Hay tiempo de sobra, respondió Hiruzen con calma. La dama Mito dijo que el chakra de Kushina es único, lo suficientemente fuerte como para suprimir al 9 colas con facilidad. Si surge algún problema, se revelará en 1 semana. Danzo apretó la mandíbula. ¿Y después de eso? Un arma tan importante debe ser vigilada con esmero. Propongo enviar agentes de Root para vigilarla. Es nuestro deber garantizar la seguridad de la aldea. La mirada de Hiruzen se endureció. Danzo, se llama Kushina. No es un arma. Hizo una pausa y su tono se suavizó ligeramente. Lady Mito deseaba que viviera libremente, como una chica normal. Esa fue su última petición. La expresión de Danzo se retorció de frustración. Entonces, ¿quién garantizará su seguridad? Propongo que Root se encargue de su protección. La mirada de Hiruzen lo atravesó como acero. Danzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No será necesario, dijo Hiruzen al fin. Sakumo Atake se encargará. El rostro de Danzo se ensombreció y su voz se volvió fría. Te arrepentirás de esto, Hiruzen. Si alguna vez dañan el recipiente del 9 colas, recuerda que la decisión de hoy fue tuya. Soy el tercer Hokage, respondió Hiruzen con serenidad. Asumiré esa responsabilidad. Y no creo que las defensas de Konoha sean tan débiles como para que un enemigo pueda entrar y llevársela sin más. Con un fuerte resoplido, Danzo se giró y se fue, la lluvia tragándose sus pasos. La ceremonia terminó en silencio. No había tiempo para el luto en Konoha en tiempos de guerra. De regreso, Ayashi caminó junto a su maestro, Orochimaru. La voz del pálido Sannin resonó suavemente entre la llovizna. Envejecer es algo muy cruel. Ni siquiera alguien tan formidable como Lady Mito podría escapar de ello. Después de una pausa, Orochimaru miró a Ayashi, sus ojos dorados pensativos. Ayashi, hay algo que debes recordar como shinobi. Ayashi miró hacia arriba y asintió. Como ninja, dijo Orochimaru, las lágrimas no significan nada. Debes aprender a ser despiadado, sobre todo contigo mismo. Al principio, la crueldad dolerá y llorarás por lo que pierdes. Pero un día, cuando las lágrimas desaparezcan, dejarás de sentir dolor. Ya no le temerás a la muerte, puede que incluso te resulte fascinante. La fría mano de Orochimaru se posó brevemente sobre el hombro de Ayashi. Eso es todo. Mañana me voy al campo de batalla. ¿Mañana? Preguntó Ayashi en voz baja. Sí. Jiraiya, Tsunade y yo nos dirigimos al país de la lluvia. Las fuerzas de Tsunagakure ya han entrado en la región. Orochimaru metió la mano en su bolsa y le entregó un sobre a Ayashi. Tu pago por las 2 últimas misiones. Tsunade se llevó una pequeña parte. Dice que la está guardando para tu futura boda. Ayashi parpadeó, con los labios crispados. ¿No se suponía que era para la jubilación? Aceptó el sobre en silencio. Y esto, continuó Orochimaru, sacando unas gafas de montura negra, pertenecía a Sakada, el que mataste. Sobrevivieron intactas a la batalla. Considéralas un recuerdo, tu botín. Ayashi asintió y los guardó. Podrían ser útiles algún día, sobre todo si el Sharingan le cansaba la vista. Los dos continuaron por la calle vacía y sus pasos se perdieron en la noche brumosa. En las profundidades del mundo, en una caverna sombría, un anciano se desplomaba en una enorme silla de piedra. Su frágil cuerpo parecía tan frágil que una sola brisa podría convertirlo en polvo. A su lado, una criatura pálida con el rostro en espiral vertía vino en una copa. La fragancia llenaba la oscuridad. La criatura le entregó la copa al anciano. Madara-sama, ¿a qué sabe esto? Madara Uchiha abrió los ojos. Unas ondas moradas brillaban en ellos. Tomó un sorbo lento. Es el sabor de Ashirama. La criatura ladeó la cabeza. ¿No odiabas más a Mito Uzumaki?
Sí, dijo Madara con calma. Por eso me alegra su muerte. Entonces, ¿por qué robarle el vino? Esto no es de Mito, respondió Madara. Es lo que Hashirama me dejó. El ser de la cara espiral se encogió de hombros. Si tú lo dices. Madara vació la copa con voz baja y fría. Hace mucho tiempo le prometí a Hashirama que no atacaría a Konoha hasta que Mito desapareciera. Ese momento ha llegado. Con manos temblorosas, extendió la mano y se arrancó los ojos. La sangre le corría por la cara mientras guardaba el Rinnegan en un recipiente. Es el momento adecuado. Ve, implántale esto a Nagato. La criatura pálida asintió, mirando con cuidado. Ah, y tráeme un par de Sharingan de repuesto, añadió Madara, y su voz resonó en la oscuridad. Comentario cero comentario. Votar capítulo 112. 112. Las 9 colas. Kushina Uzumaki era diferente a la mayoría de los ninjas. Dentro de ella residía un enorme zorro con 9 colas. Pocos en Konoha conocían este secreto. Era algo que solo las más altas autoridades conocían. El 9 colas no tenía hogar propio. En cambio, prefería vivir en otros. Una vez, vivió dentro de la abuela Mito. Pero cuando la vida de Mito se acercaba a su fin, el zorro lloró y exigió un nuevo recipiente. Kushina. Así se lo explicó la abuela Mito. Kushina, de buen corazón, había aceptado a regañadientes la carga de albergar al zorro solitario e indeseado. Sin embargo, tras el traslado, no se sintió diferente. ¿El gran zorro y murió durante el proceso? No tenía ni idea. De todas formas, para empezar, no le gustaba la criatura. El Hokage le había ordenado que permaneciera en un pequeño patio durante una semana antes de regresar a la academia. Se suponía que eso le daría tiempo para descansar y adaptarse. Esa noche, mientras Kushina se quedaba dormida, comenzó a escuchar un débil susurro que resonaba en su mente. Cuando abrió los ojos, se encontró parada en completa oscuridad. ¿Quién anda ahí?, gritó Kushina con voz ligeramente temblorosa. No hubo respuesta, solo un viento frío y extraño rozó su piel. Acércate, murmuró finalmente una voz. Por aquí. Guiada por ese extraño sonido, Kushina caminó por el vacío hasta que la oscuridad de repente estalló en luz. Frente a ella se alzaba una colosal puerta de hierro en la que estaba inscrito un único carácter: sello. Las flores de cerezo llenaban el aire a su alrededor, cayendo silenciosamente al suelo como nieve. El aroma, suave y agridulce, cubría el suelo con delicados pétalos. Detrás de los barrotes yacía un zorro gigantesco, con sus 9 colas enrolladas perezosamente y sus ojos carmesí brillando en la tenue luz. Oye, mocoso, gruñó, levantando la cabeza. Kushina se quedó paralizada. Era el mismo zorro enorme del que le había hablado la abuela Mito. El 9 colas. La voz profunda de la criatura se deslizó en su mente. ¿Quieres poder? Si lo deseas, te concederé todo el mío. Rompe ese sello y este mundo te pertenecerá. Kushina parpadeó, sin comprender. La abuela dijo que no puedo dejarte salir. Las enormes garras del zorro se estrellaron contra los barrotes. TCH, no menciones a esa mujer que tengo delante. Sacudió la puerta, pero el sello resistió. Sus monstruosos ojos ardían de furia mientras gruñía. Abre el sello o te aplastaré allí mismo. El cuerpo de Kushina tembló, pero en lugar de retroceder, miró a la bestia con ojos llorosos. El 9 colas azuliminó con la mirada, suspiró profundamente y apoyó la cabeza en sus patas. No podía romper el sello, y este extraño niño pelirrojo, evidentemente, tampoco iba a hacerlo. Aburrido, cerró los ojos. Kushina se secó las lágrimas y respiró hondo. Las últimas palabras de la abuela resonaron en su mente. El temperamento del zorro es terrible, pero solo mediante la bondad y el amor un Jinchuriki puede convivir con él. Kushina se consideraba gentil y amable, aunque su temperamento a veces delataba lo contrario. Muchos en el pueblo la llamaban habanero picante. Quienes lo hacían pronto aprendieron a no repetirlo. Decidida a seguir el consejo de su abuela, decidió utilizar el amor para cambiar al gran zorro. Después de pensarlo profundamente durante un momento, infló las mejillas, se armó de valor y escupió. El 9 colas se congeló. Un silencio más pesado que la piedra llenó el espacio. Sus ojos carmesí se abrieron con incredulidad. ¿Acaso este mocoso acaba de...? ¿Te atreves? Su rugido sacudió toda la jaula. El suelo tembló bajo los pies de Kushina. Pequeña humana asquerosa. Ni siquiera Mito se atrevería a insultarme así. Kushina se estremeció. Pero la hermana Tsunade dijo que para demostrar amor, se supone que hay que besar a alguien. Y besar es, escupir en la boca de otra persona. La bestia se quedó mirando. Luego suspiró.
Un idiota. Demasiado cansado para molestarse, el 9 colas volvió a bajar la cabeza. No vale la pena matarte, murmuró. Kusina se acercó tímidamente a la jaula. ¿Qué es este lugar, zorro grande? Este es tu paisaje mental, respondió la bestia con pereza. Aunque admito que es mucho mejor que ese bosque que Mito conservaba. Odiaba todos esos árboles, me recordaban a ese maldito Ashirama. Ah, ya veo. Bueno, me alegra que te guste. No. Espetó el zorro. Prefiero vivir en una alcantarilla que en esta prisión de pétalos. Kusina parpadeó. A pesar de sus quejas, visitó al zorro todos los días de esa semana. Al principio, la ignoró por completo, hasta que su persistencia empezó a cansarlo. Poco a poco, el 9 colas empezó a hablar. A veces intentaba tentarla para que rompiera el sello. Otras veces, simplemente se jactaba de su pasado. Se jactó de haber derrotado a una criatura llamada Shukaku. Luego, de haber luchado contra el primero Kage, perdiendo solo porque Mito Uzumaki lo había sellado. Cuanto más escuchaba, más aprendía Kusina y más se daba cuenta de lo solo que estaba realmente el zorro debajo de toda esa rabia. Al final de la semana, su confinamiento terminó. Kusina por fin pudo regresar a la Academia Ninja. Pero en lo más profundo de ella, el poderoso 9 colas se agitó, ya planeando sus próximas palabras para la extraña y obstinada chica que se atrevió a responderle a un monstruo. Los capítulos avanzados están disponibles en el patrocinador. Conviértete en mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 113. 113. El regreso de la chica pelirroja. Tras una semana de ausencia, Kusina por fin regresó a la academia, para alivio de todos, especialmente de Uchiha Ayashi y sus amigos. Significaba que el niño Inuzuka por fin dejaría de molestarlos a diario. Durante la última semana, ese chico había preguntado constantemente por Kusina, agotando incluso la paciencia de Ayashi. Cada día, la misma pregunta. ¿Has visto a Kusina? Hasta que Ayashi juró oírla resonar en sus sueños. Hoy, sin embargo, el pobre Inuzuka solo podía mirar fijamente el asiento vacío de Kusina, sumido en la desesperación. Nadie le diría dónde había ido, en absoluto. Era la primera vez que Ayashi veía a Kusina desde que se convirtió en la Hinchkriki del 9 colas. Curiosamente, no tenía las conocidas marcas de bigotes que Naruto algún día tendría. Ese hecho lo desconcertó. Si ni Kusina ni Minato las tenían, ¿por qué Naruto, e incluso sus hijos, Boruto y Himawari, las tenían? Quizás era solo una de esas extrañas peculiaridades del destino de los protagonistas. Algo así como la máscara de Kakashi que oculta una boca legendaria. Ridículo, pero curiosamente posible. Al terminar la clase, Kusina, visiblemente feliz de volver a ver a sus amigos, se volvió hacia ellos con una amplia sonrisa. Ayashi. Miren lo que hice. Dijo, sosteniendo con orgullo una lonchera opaca y sellada. Ayashi se quedó paralizado, con una gota de sudor corriéndole por la sien. Kusina, por favor, dime que no te preparaste un bento, dijo con cautela. Kusina solo sonrió, con un brillo travieso en sus ojos. La historia detrás de este momento comenzó unos días antes. Durante una conversación con el zorro de 9 colas, Kusina mencionó sin querer que le gustaba a alguien. El zorro, aburrido y siempre entrometido, se animó de inmediato, insistiendo en cada detalle jugoso. Entonces, anoche, volvió a hablarle. ¿Y ahora qué, niña? ¿Me estás molestando otra vez? Refunfuñó el 9 colas. Mañana empiezan las clases, dijo Kusina. Llevo una semana sin ver a mis amigos y quiero llevarles regalos, pero no sé qué. El zorro suspiró, moviendo la cola. Entonces tráele algo que le guste a tu amor. Fácil. Kusina frunció el ceño. ¿Qué le gusta a Ayashi? Pensó mucho, y entonces se dio cuenta de que no lo sabía. Ni idea. Entonces piensa en algo. Se quejó. ¿No dijiste que tenías muchos admiradores? Aprovecha esa experiencia. El zorro se hinchó de orgullo. Claro que sí. Veamos, y así, siguiendo el consejo del zorro, hizo esto. Ahora, Ayashi miró a la pelirroja ruborizada, y luego al líquido oscuro y turbio que le había presentado. ¿Estás segura de que esto es jugo de ciruela? Preguntó con un tono peligrosamente tranquilo. Kusina asintió con entusiasmo. Entonces, ¿qué es esa cosa que flota? Preguntó, señalando un bulto amarillento en el interior. Zanahoria, dijo con una sonrisa radiante. Zanahoria. En jugo de ciruela. Quien le enseñó eso merecía que lo ataran y lo usaran como blanco. Ayashi suspiró profundamente.
Kusina, ¿estás enojada conmigo o algo así? Para nada. Dijo rápidamente, con el rostro aún más rojo. Es solo que, todavía estoy aprendiendo, ella sabía que se veía horrible. Pero lo había intentado lo mejor que pudo, y para Kusina Uzumaki, eso era mucho decir. Ayashi notó que su mano temblaba levemente y vio un pequeño corte. ¿Estás herida?, dijo. Metió la mano en su bolsa y le entregó una venda. Toma, usa esto. Kusina intentó esconder su mano detrás de su espalda. No te molestes en ocultarlo, suspiró Ayashi. Veo perfectamente. ¿Cómo se había cortado tan gravemente preparando jugo de ciruela? Se suponía que la capacidad curativa del clan Uzumaki era asombrosa, pero allí estaba, todavía sangrando. Alguien, sin duda, le había estado dando malos consejos. Ayashi juró en silencio averiguar quién era. Mientras Kusina empezaba a vendarle la mano, se rió para sus adentros. Gran zorro, está funcionando. Incluso me puso una venda. Usé ese mismo movimiento una vez para toser, olvídalo. En fin, no dejes que beba esa cosa. Es casi como una guerra química. ¿Qué dijiste? Espetó. Estará bien si solo toma un sorbo. Depende de su vitalidad, murmuró el zorro. Momentos después, bajo la mirada esperanzada de Kusina, Ayashi tomó un pequeño sorbo a regañadientes. Se inclinó hacia adelante con ansiedad. ¿Y bien? ¿Cómo está? Una pausa. Entonces Ayashi se agarró la garganta y graznó. Está, realmente bueno. Su voz se quebró a mitad de la canción, temblando como si su alma luchara por sobrevivir. Desesperado por escapar, se volvió hacia sus amigos. Minato, Nabaki. ¿Tienen sed? Queda de sobra. Minato ejecutó al instante un jutsu de paso lateral que enorgullecería a cualquier maestro de taijutsu y salió disparado hacia la puerta. Ayashi suspiró. Minato, mentiroso, sí que sabes artes marciales. Justo entonces, el chico Inuzuka apareció de nuevo, en el momento justo. Oye, Kusina, balbuceó, con la cara roja. ¿Estás libre después de la escuela? Toda la clase se quedó paralizada. Kusina, todavía enfurruñada por el jugo de ciruela fallido, lo fulminó con la mirada. ¿Te atreves a invitarme a salir ahora? ¿El mismo que se rió de mi pelo rojo? Su voz era fría y cortante. Piérdete. ¿Quién eres? Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ayashi casi pudo oír cómo el corazón del pobre chico se rompía en pedazos. Comentario cero comentario. Votar capítulo 114. 114. Sueños. Toru, no importa en qué te conviertas, ya sea un ninja o cualquier otra cosa, siempre apunta a la cima y sigue haciéndote más fuerte. Palabras del abuelo. Ahora, años después, Inuzuka Toru miró al cielo y murmuró suavemente. Abuelo, ¿cumplí tus expectativas? El número 1 en la lista de personas menos deseadas como novio, N1 en la lista de los chicos más odiados, N1 en la lista de confesiones más rechazadas y así, con una trágica triple corona, comenzó la autopresentación de Toru en la Ninja School Focus Interview. Special Edition 2. La interminable racha de derrotas de Inuzuka. La historia no contada. Toru regresó a su asiento con dificultad, con los hombros pesados por la derrota. Antes de que pudiera sentarse, Uchiha Ryo sonrió con suficiencia a su lado. Toru, ¿otro rechazo? Estás que arde esta semana. Oye. No puedes acusarme así. Espetó Toru, poniéndose rojo de ira. Ryo se rió entre dientes. ¿Acusar? El otro día te vi confesarte con una chica de sexto B, y te rechazó delante de todos. Eso no fue una confesión. Protestó Toru. Solo la invité a almorzar. Toda la clase estalló en carcajadas. La sala bullía de charlas burlonas hasta que la puerta se abrió. Entró su instructor, el estricto pero confiable Nishimura-sensei, con un grueso fajo de papeles en la mano. Bueno, tranquilos, pequeños alborotadores, dijo, ajustándose la diadema. La risa se apagó al instante. Todos volvieron a sus asientos a toda prisa. Sensei, ¿tenemos otro examen? Ya. Gimió un estudiante, mirando la pila de papeles. Nishimura negó con la cabeza. No, hoy no hay exámenes. Esto es diferente. Solo quiero saber de tus sueños. Escríbelos con cuidado. ¿Sueños? Ayashi parpadeó confundido. ¿No lo escribimos ya en primer grado? Como si les leyera el pensamiento, Nishimura sonrió levemente. Lo que estoy repartiendo ahora y son los sueños que todos escribieron hace 6 años, cuando ingresaron a la academia. Colocó un papel en cada escritorio. Han pasado 6 años y pronto se graduarán.
Antes de convertirse en genin, quiero que recuerden sus viejos sueños y escriban los nuevos debajo de ellos. El aula se quedó en silencio mientras todos empezaban a leer lo que habían escrito sus yo más jóvenes. Ayashi golpeó el escritorio con el bolígrafo, pensativo. Sueños, ¿eh? Los sueños eran hermosos, pensó, pero solo porque existían en la imaginación. Al ser moldeados por la razón y el esfuerzo, ya no eran sueños, sino metas. Y Ayashi prefería las metas a los sueños. Aún así, no recordaba bien lo que había escrito entonces. Minato, ¿qué escribiste hace 6 años? Preguntó Ayashi con indiferencia. Minato sonrió. Oh, mío, no importa, interrumpió Ayashi. Ya lo sé. Minato parpadeó. ¿En serio? Por supuesto. Siempre has querido convertirte en Hokage. Igual que Nawaki, dijo Ayashi con una sonrisa cómplice. De hecho, tanto Minato como Nawaki aspiraban al título de Hokage, un objetivo que muchos compartían, incluido su maestro Orochimaru, e incluso sus compañeros de clase como Kushina y Ugaimeji. Ayashi rió para sus adentros. Ah, cierto, incluso ese tipo persistente, Shimura Danzo, perseguía el mismo sueño. Imaginó un futuro titular. Shimura Danzo, un veterano de 70 años, se postula para Hokage, otra vez. Lo rechazaron 4 veces, pero aún se niega a rendirse. Una historia inspiradora, pensó Ayashi con sarcasmo. Hasta el día en que el testarudo anciano muere y Akatsuki se atribuye la responsabilidad. Los rumores decían que Danzo había sido eliminado por su propio buen amigo, alguien con quien alguna vez rivalizó por el puesto de Hokage. Un sombrío recordatorio de lo peligrosa que podía ser la política en el mundo shinobi. Lección del día. Nunca subestimes la importancia de la lucha contra el terrorismo. De acuerdo, Mikoto, dijo Ayashi con voz suave, volviéndose hacia su compañero. ¿Qué escribiste entonces? Mikoto sonrió tímidamente. Es un secreto. No insistió más, ni se molestó en preguntarle a Kushina, ya que ella se unió a la academia en 2º grado. Entonces Nishimura llegó al escritorio de Ayashi, mirándolo con extrañeza antes de entregarle su trabajo. Ayashi frunció el ceño al leer las palabras de su yo más joven. Que haya paz en el mundo ninja. Paz nuclear. Se encogió al instante. Madre mía. Qué bicho raro fue. Su cara se puso roja. Todos tenían un momento de fase Chuunin, pero esto era aún más vergonzoso. Al otro lado de la habitación, Mikoto cubrió su propio periódico para protegerlo, ocultándolo de la vista. Sus mejillas brillaron de color rosa. No mires. Dijo ella apretándolo contra su pecho. Ayashi sonrió con suficiencia. Mikoto, tú eres mi favorita. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Hasta qué punto? Ayashi se recostó, fingiendo pensar profundamente. Como un oso en primavera. Mikoto parpadeó. ¿Un oso, en primavera? Sí. Imagínate esto, dijo Ayashi con una leve sonrisa. Estás caminando por un prado tranquilo, y un pequeño oso se acerca a ti. Suave, redondo, inofensivo. Levanta la vista y dice: Señorita, ¿quieres revolcarte en el trébol conmigo? Juegan juntos todo el día, bajo el sol. Suena bien, ¿verdad? Mikoto lo pensó y asintió suavemente. Suena bien. Así de mucho me gustas. Su rostro se puso rojo como un tomate. Finalmente, dejó de resistirse y escondió el rostro entre sus brazos. Vale, de acuerdo, puedes mirar. Le pasó el papel, solo un instante. Ayashi miró hacia abajo y leyó. Quiero proteger a quien amo. Y debajo, recién escrito. He encontrado a quien amo. Quiero proteger a Ayashi, aunque me cueste la vida. La mirada de Ayashi se suavizó. Extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. Gracias, Mikoto. Por gustarme tanto. Al otro lado de la habitación, Minato hizo una mueca y se agarró el pecho con gesto dramático. Uf, puedo sentir el dolor, murmuró en voz baja. Es un daño crítico, desesperado por cambiar el ambiente, Minato dijo rápidamente. Ayashi, aún no has escrito el tuyo. El profesor volverá en cualquier momento. Bien, dijo Ayashi, volviendo a tomar su bolígrafo. Con una leve sonrisa, escribió debajo de sus palabras infantiles. Quiero ser un oso en primavera. Fin del arco de la escuela ninja. Votar capítulo 115. 115. Comienza la Segunda Guerra Ninja, 1. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. En el campo de entrenamiento de la Academia Ninja, un grupo de estudiantes permanecía firme, con la mirada fija en el rostro severo del instructor Nishimura.
La expresión sombría del hombre se suavizó ligeramente al entregarle a Mikoto Uchiha un protector de frente, símbolo de un verdadero shinobi de la hoja. Mikoto se ató el protector alrededor de la frente con un movimiento elegante antes de bajar del escenario. El siguiente, Uchiha Ayashi. Ayashi sonrió y se acercó, pero la expresión del instructor se endureció de nuevo. Sin mucho cuidado, Nishimura le lanzó el protector de frente. La evidente diferencia de actitud le dolió un poco, pero Ayashi mantuvo la compostura. Al menos Naoaki no había recibido un mejor trato. Después de todo, ambos habían arruinado sin querer la sexta cita a ciegas del instructor la semana pasada. Que Nishimura no los hubiera hecho correr vueltas ya era una muestra de compasión. Naoaki, sin embargo, rebosaba de orgullo. Convertirse en genin significaba que estaba 2 pasos más cerca de su sueño. Convertirse en Hokage. Pero la emoción duró solo un instante antes de caer de rodillas dramáticamente en la puerta de la academia, agarrándose el protector de la frente. Yo, Naoaki de la aldea de la hoja, declaró en voz alta, juro defender la voluntad del fuego, proteger los ideales del Hokage, obedecer cada orden y dedicar mi vida a la seguridad de Konoha y su gente. Si Ayashi no hubiera notado que el tercer Hokage estaba cerca, podría haber creído que el discurso de Naoaki era sincero. Su vida como genin comenzó de inmediato. Era el apogeo de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, y nuevos escuadrones se enviaban al frente en el país de la lluvia. Según Naoaki, aún orgulloso de su anterior actuación, el otrora próspero país de la lluvia había quedado reducido a ruinas en un año. El país del fuego se enfrentó primero al país de la lluvia, luego el país del viento se unió al conflicto, ansioso por tomar ventaja. Finalmente, el tercer Tsuchikage del país de la tierra se unió con un pretexto endeble, completando el ciclo de destrucción. Ahora, 3 de las 5 grandes naciones usaban el país de la lluvia como campo de batalla. Las tierras del rayo y del agua observaban desde lejos, esperando su oportunidad de unirse y reclamar su parte. Tal fue la tragedia de las pequeñas naciones. Sobrevivieron no por su fuerza, sino porque las grandes potencias necesitaban un lugar donde librar sus guerras. Ni siquiera un supuesto semidios pudo cambiar eso. En este mundo, los puños de las grandes potencias dictaban la verdad. A medida que la guerra se intensificaba, las alianzas entre fuego, viento y tierra se desmoronaron rápidamente. Toda la tierra de la lluvia se convirtió en la encarnación del caos. Konoha necesitaba a todos los que pudieran, incluso a los genin recién graduados como ellos. Por suerte, Ayashi y sus compañeros ya habían visto batalla durante su entrenamiento. No se congelarían ante la sangre derramada. Una semana después, las fuerzas de Konoha que regresaban del campo de batalla de Rain, lideradas por Orochimaru y el colmillo blanco de Konoha, ataque Sakumo. Ayashi había oído hablar de Sakumo innumerables veces. Al fin y al cabo, el hijo de ese hombre algún día sería conocido en todo el mundo. Kakashi Ataque. La presencia de Sakumo era impactante. Su característico cabello blanco estaba recogido en una sencilla coleta baja. Vestía un chaleco antibalas sobre un atuendo oscuro y una espada corta descansaba sobre su espalda. La famosa espada corta colmillo blanco, destinada a convertirse en una leyenda del mundo shinobi. Esa misma espada se había cobrado innumerables vidas, solo para ser rota años después por su propio hijo. Ayashi no pudo evitar pensar. ¡Qué desperdicio! Al regresar, la primera tarea de los veteranos fue honrar a los caídos. En el pasado, a los estudiantes de la academia como Ayashi no se les permitía asistir a los ritos conmemorativos. Pero ahora, como un genin de pleno derecho, estaba junto a Orochimaru ante el monumento de piedra negra. El aire era denso. Orochimaru no habló. Simplemente contempló los nombres grabados. Quizás algunos pertenecían a camaradas con quienes había luchado. Su piel pálida, descolorida por las interminables tormentas del país de la lluvia, parecía casi fantasmal bajo la luz de la mañana. Tras lamentar a los muertos y reabastecerse, Orochimaru recibió una vez más la tarea de liderar a una nueva generación de genin al frente. Ese era el ritmo de la guerra. Luchar, perder, regresar, repetir. 3 días después, el amanecer se apoderó de la aldea. Ayashi, Mikoto y Naoaki caminaron juntos hacia el punto de encuentro. Bajo la sombra de un gran árbol, Minato Namikaze ya los esperaba. Buenos días, Ayashi, Naoaki, Mikoto, saludó cálidamente Minato. ¿Por qué estás solo aquí, Minato? ¿Dónde está tu escuadrón? Preguntó Ayashi. Deberían llegar pronto, respondió Minato con una risa incómoda, rascándose la cabeza. ¿Es fácil llevarse bien con ellos? Presionó Ayashi. Están bien, dijo Minato con una sonrisa. Son tranquilos, la verdad.
Buenos chicos. Ayashi sonrió con suficiencia. Después de pasar tanto tiempo con Nawati, me sorprende que alguien siga siendo un buen chico. Oye. Protestó Nawati, cruzándose de brazos. Minato rió suavemente. Ayer, mis compañeros incluso me invitaron a ramen. Dijeron que debía encargarme de ellos. Ayashi sonrió. Parece que te pagaron por protección. Entonces, jefe Minato, ¿a quién se supone que debemos apalear primero? Minato solo pudo suspirar. Momentos después, el resto de los ninjas llegó y se formó. Los equipos de Ayashi y Minato fueron asignados al campo de batalla de Rain. En cuanto a Kushina Uzumaki, no tenía permitido ir. Ninguna aldea se arriesgaría a enviar a sus Hinchkriki a la guerra a menos que fuera absolutamente necesario. Mantenerla a la vista de Konoha garantizaba su seguridad y la de la aldea. Muy bien, cada escuadrón, tiene. A la orden de Sakumo, la charla se apagó al instante. Filas de shinobi formaban filas perfectas. El viento matutino traía el leve tintineo de sus protectores frontales. Una suave tos atrajo la atención de todos. Desde lo alto del edificio Okage, Hiruzen Sarutobi, el tercer Okage, los observaba. No diré mucho, dijo con firmeza. Solo pido que luches con honor y regreses victorioso. Sí, señor Okage. El grito unificado sacudió el aire, resonando a través de la hoja oculta como un trueno, lleno de una determinación inquebrantable. Orochimaru y Sakumo se giraron sin dudarlo. Muévete. Destino. La tierra de la lluvia. Y con esa orden, cientos de ninjas avanzaron y marcharon fuera de la aldea como una tormenta carmesí. Comentario cero comentario. Votar capítulo 116. 116. Comienza la Segunda Guerra Ninja, 2. En el campo de batalla, nadie está realmente seguro. Solo aceptando la voluntad de morir se puede tener la esperanza de sobrevivir. Eso fue lo que Nawati le había dicho una vez a Ayashi. Claro, con la limitada sabiduría de Nawati, era imposible que se le ocurriera algo así. Obviamente, era algo que le había robado a su hermana, Tsunade. Aún así, Ayashi pensó que el dicho era absurdo. No tenía intención de morir por nada. Claramente, Tsunade solo lo había dicho para asustarlos y obligarlos a comportarse. Conociendo a Nawati, si no se le controlaba, encontraría la manera de volver a causar el caos accidentalmente. Además, Ayashi dudaba que Orochimaru o Ataque Sakumo estuvieran de acuerdo con semejante disparate fatalista. Sus cautelosos movimientos desde su entrada al país de la lluvia lo decían claramente. Su equipo avanzaba lentamente, mitad por los suministros que llevaban, mitad por el peligro que acechaba por todas partes. El cielo estaba oscuro, una interminable cortina gris, interrumpida solo por la llovizna constante. El aire era frío y pesado, como si la tierra misma llorara. La tierra de la lluvia, atrapada entre las grandes naciones del fuego, el viento y la tierra, parecía soportar el dolor de cada batalla que se había librado en ella. Ayashi, Mikoto y Nawaki caminaron juntos entre las filas. La lluvia aquí es ridícula, murmuró Ayashi, sacudiéndose las gotas del pelo. Nunca le habían gustado los días lluviosos. En su vida anterior había experimentado temporadas de lluvia, pero esta era la primera vez que veía un país que nunca parecía dejar de llorar desde el cielo. Si este lugar tuviera un pronóstico del tiempo, probablemente sería algo como esto. Buenas noches, Shinobi. Aquí tienen las buenas noticias del día. La oficina meteorológica del país de la lluvia ha anunciado una alerta de lluvia de nivel naranja. Bajo la sabia dirección de Anzo-sama, la lluvia continuará, por un año consecutivo. Ayashi suspiró. A estas alturas, levantarse de la cama probablemente requiera clases de natación. Levantó la cabeza de repente. Mikoto y Nawati, que lo conocían desde hacía tiempo como para reconocer esa mirada, se pusieron alerta de inmediato. Las firmas de los chakras se acercan, dijo Ayashi en voz baja. Incluso sin que él hablara, los ninjas de tipo sensorial del grupo ya habían comenzado a reaccionar. Efectivamente, Ataque Sakumo, quien lideraba la formación, levantó la mano. Toda la columna se detuvo al instante. Estén en guardia, dijo Orochimaru en voz baja junto a Sakumo. En el cielo. Gritó alguien. El equipo miró hacia arriba y vio un pájaro enorme volando en círculos por encima de las nubes. A esa altitud, el ninjutsu ordinario no podía alcanzarla. El enemigo claramente confiaba en esa ventaja para explorar con libertad. Swish, swish. Empezó a llover kunai, cada uno envuelto con etiquetas explosivas. Liberación de viento. Ordenó Sakumo. Varios chunin y jonin se movieron al instante, tejiendo señales.
Una ráfaga de viento cortante se elevó, desviando los kunai que caían antes de que las señales detonaran. Las explosiones posteriores rugieron inofensivas en la distancia. Una segunda línea de usuarios de estilo terrestre levantó barreras, bloqueando cualquier escombro restante. A juzgar por sus tácticas, probablemente se trataba de shinobi de reconocimiento de Iwagakure que habían avistado el convoy de suministros de Konoha. No contaban con la fuerza suficiente para un asalto a gran escala, pero incluso una pequeña emboscada podía causar problemas. Arriba, el enemigo Chunin llamado Senka frunció el ceño cuando las explosiones fallaron. Capitán. Es un equipo de suministros de Konoha. Si lo destruimos, paralizaremos su logística y ganaremos mucho crédito. Su capitán negó con la cabeza. Somos muy pocos. A esta distancia, reaccionarán antes de que podamos alcanzarlos. Senka presionó. Si nos acercamos más, dejamos caer las etiquetas y luego subimos rápido, no podrán contraatacar. Piénsalo. Ascenso a Jonin. El capitán dudó solo un momento antes de ceder. Bien. Hazlo rápido. El pájaro gigante descendió entre las densas nubes de lluvia. Desde arriba, Senka vio a unos jóvenes genin caminando junto a los adultos y se burló. Konoha está realmente desesperada si están enviando niños ahora. Pero su sonrisa se congeló al segundo siguiente. Una figura saltó alto en el aire. Un relámpago estalló, intenso y cegador, dividiendo el cielo gris en dos. ZZZT. Una espada de chakra relámpago puro se elevó, cortando el aguacero. La lluvia misma pareció detenerse en el aire por un instante, desgarrada por la fuerza. Los ojos del ninja de Iwa se abrieron con terror. ¡Qué barra oblicua! El enorme pájaro chilló mientras su cuerpo se convulsionaba, con relámpagos danzando entre sus plumas. En un abrir y cerrar de ojos, se partió en dos. El ninja de Iwa, paralizado por la descarga eléctrica, se desplomó indefenso. Cuando Ataque Sakumo aterrizó, su espada corta colmillo blanco brilló tenuemente bajo la lluvia. La guardó en su vaina con un movimiento fluido, con el rostro sereno y su coleta blanca ondeando al viento de la tormenta. Ayashi no pudo evitar exclamar en voz baja. TCH, eso es demasiado genial. Los shinobi de Iwa caídos se estrellaron contra el barro. En cuestión de segundos, la luz se desvaneció de sus ojos. El equipo de recuperación de Konoha se movió rápidamente para recoger los cuerpos. Cualquier información podría resultar útil. Sakumo se giró hacia el ninja Yuga que estaba a su lado. Comprueba si hay más enemigos. Después de un breve escaneo con el Byakugan, el Yuga informó. No se detectaron hostiles adicionales. Sakumo asintió. Con tantos suministros y jóvenes genin a cuestas, la precaución era vital. ¿A qué distancia estamos de nuestro campamento avanzado? Preguntó. Un chunin de Konoha consultó un pequeño mapa antes de señalar al noroeste. En cuanto crucemos el bosque, llegaremos. Comprendido. La llovizna se convirtió en otro aguacero, como si el cielo mismo quisiera lavar la sangre. La expresión de Sakumo permaneció inalterada. La lluvia resbalaba por su protector de frente, a lo largo de su chaleco, goteando silenciosamente sobre la tierra empapada. Salgan, ordenó. Y así la columna de shinobi de la hoja avanzó una vez más. Cientos de sombras moviéndose constantemente a través de la lluvia interminable hacia el corazón del campo de batalla. Los capítulos avanzados están disponibles en mi página de Patreon. Lee antes que todos. Patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 117. 117. Comienza la Segunda Guerra Ninja, 3. Más allá de un tramo de tierra estéril, apareció a la vista un enorme campamento. La base principal de las fuerzas de la aldea oculta de la hoja. La zona, que antaño era un denso bosque, había sido despojada de sus árboles, reutilizados para construir robustos muros de madera reforzados con técnicas de liberación tierra. Torres de vigilancia y puestos de centinela bordeaban el perímetro, y cada pocos metros, un shinobi vigilante montaba guardia. La seguridad era infalible. Sakumo Ataque levantó la mano, indicando al grupo que se detuviera. Avanzó solo, mostró sus credenciales y, tras una inspección minuciosa, finalmente se le permitió guiar a todos al interior. Su misión estaba completa. Tras escoltar a los genin y los suministros hasta el campamento, Orochimaru y Sakumo habían cumplido con su deber. El equipo de logística especializada se encargó de inmediato de los recién llegados y el cargamento, dejando a los dos jonin libres para presentarse. En el centro del campamento se alzaba una carpa colosal, la sala del Consejo de Guerra.
Dentro, el aire estaba cargado de tensión, aunque los únicos muebles presentes eran una larga mesa de madera y algunas sillas. Orochimaru entró primero, entrecerrando ligeramente los ojos mientras hablaba. ¿Alguna información nueva del campo de batalla principal? Al otro lado de la mesa, Tsunade estaba medio desplomada en su asiento, luchando por mantenerse despierta. Parpadeó, sorprendida por la repentina pregunta. ¿Eh? Ah, eso. Bueno, sobre eso, Orochimaru lo miró en silencio, con expresión indescifrable. Estaba acostumbrado a la falta de sueño de Tsunade. Al darse cuenta de quién había entrado, Tsunade se relajó. Oh, sois vosotros dos, dijo con un bostezo. ¿Qué pasa? ¿No has dormido bien? Preguntó Sakumo. Para nada, suspiró. La aldea de la piedra oculta ha estado inusualmente agresiva últimamente. Apenas he podido descansar. Sakumo asintió. Nos topamos con algunos equipos de reconocimiento de Stone. La expresión de Tsunade no cambió mucho. Así que siguen investigando. Orochimaru se cruzó de brazos. Ahora que hemos regresado, probablemente se contengan un tiempo. ¿Alguna otra novedad? Presionó Sakumo. Por ahora, seguimos teniendo ventaja, respondió Tsunade tras una pausa. Pero Anzo se ha estado comportando de forma extraña. A pesar del caos en el país de la lluvia, no ha hecho ni un solo movimiento. Señaló un gran mapa cubierto de marcas de colores. Líneas que mostraban los movimientos de tropas y puntos que marcaban los sitios de batalla. ¿Ves? Las bajas en el país de la lluvia se acumulan. Sin embargo, Anzo solo observa. Tiene suficientes shinobi para contraatacar, pero no hace nada. Orochimaru estudió el mapa pensativamente. Anzo de la salamandra y el llamado semidios. Su retirada podría no ser una debilidad, sino un cebo. Una finta para atraernos. Pensé lo mismo, asintió Tsunade. Aún así, las cosas deberían mantenerse relativamente estables por ahora. Los tres continuaron intercambiando información, vigilados por docenas de shinobi fuera de la tienda. Nadie se atrevió a acercarse, e incluso los que pasaban se aseguraron de desviarse por la zona. Después de un rato, Orochimaru miró hacia arriba. Por cierto, ¿dónde está Jiraiya? No lo he visto desde que regresé. Tsunade pensó por un momento. Fue a ver cómo estaban sus discípulos. Dijo que los extrañaba después de estar separados durante un año. Orochimaru asintió brevemente. Tsunade se reclinó, sonriendo levemente. No para de presumir del talento de sus discípulos. ¿Qué opinas? No lo sé, respondió Orochimaru con frialdad. Pero desde luego no son tan buenos como los míos. Tsunade frunció el ceño. Son nuestros discípulos, serpiente. ¿Te sientes orgulloso porque te escuchan? Orochimaru ignoró el golpe. Hablando de Ayashi, eso me recuerda. ¿Hay alguna misión adecuada para su equipo? Tsunade frunció el ceño inmediatamente. El campo de batalla ya es bastante peligroso. ¿No sería mejor que entrenaran aquí en el campamento? Lo que necesitan ahora es verdadera experiencia de combate, replicó Orochimaru. No crecerán si se quedan a cubierto. Además, ya conoces la habilidad de Ayashi. Sabe defenderse solo. Tsunade murmuró en voz baja. ¿Qué hay de malo en un poco de práctica con Shurikeni? Pero su resistencia se suavizó. Déjame revisar la lista de misiones, dijo, mientras hurgaba en la pila dispersa de documentos. Ella hojeó las primeras hojas. ¿Reconocimiento de las defensas de arena? Es demasiado arriesgado. ¿Interceptar las líneas de suministro de Stone? Claro que no. ¿Asesinar a Anzo? ¿Quién carajo aprobó esto? Ella golpeó la mesa, sacudiendo el tintero. Después de unas cuantas búsquedas más, encontró una que parecía razonable. Aquí. Una misión de reconocimiento en el borde del campo de batalla. Suficientemente arriesgada para la experiencia, pero no suicida. Perfecto. Orochimaru tomó el documento, asintió rápidamente a Sakumo y salió. Tsunade lo vio irse y suspiró. Siempre tienes tanta prisa, igual que Jiraiya. Su mirada se suavizó al recostarse en la silla. Quizás el mejor humor de Orochimaru se debía a sus alumnos, especialmente a Ayashi. Pensando en su propio estudiante, Tsunade frunció el ceño. Kusina sigue en la aldea, espero que no se esté metiendo en problemas. Ella sonrió con ironía. ¿A quién engaño? En ese mismo momento en la aldea oculta de la hoja, Uzumaki Kusina estaba, de hecho, causando estragos, incitada por cierto espíritu zorro viejo y travieso. Los informes llegaron uno tras otro. ¿Por qué la barba del Hokage se quemó de repente? ¿Por qué decenas de babosas andaban por las calles? ¿Por qué la roca Hokage fue vandalizada otra vez?
¿Por qué las tiendas de manga fueron asaltadas y las facturas de ramen no se pagaron? Cada incidente desconcertó a los guardias del pueblo, pero el culpable estaba claro. A partir de ese día, el nombre Red Hot Habanero se volvió legendario en toda la villa de la hoja oculta, temido por maestros, guardias y vendedores de ramen por igual. Comentario cero comentario. Votar capítulo 118. Comienza la Segunda Guerra Ninja. 4. Ayashi Uchiha y Nawaki estaban en la entrada de su tienda, mirando en silencio la lejana muralla defensiva. La barrera se alzaba ante nosotros, con su superficie marcada por profundas cicatrices de batallas pasadas. Nuevas capas de fortificaciones liberadas por la tierra se fundían con las antiguas, una mezcla de historia y resiliencia. Las secciones desgastadas hablaban del pasado. Las recién remendadas, de la voluntad de seguir adelante. Para los shinobi de la hoja, ese muro era más que piedra y jutsu. Era un símbolo de seguridad. Dentro estaba el hogar. Afuera, el caos del mundo. La lluvia caía del cielo nublado, tamborileando suavemente sobre el campamento. Intercambiando una mirada silenciosa, Ayashi y Nawaki decidieron, sin decir palabra, tomarse un pequeño respiro de la tensión de la guerra. Momentos después, dos arcos de chakra de tipo agua se elevaron hacia el cielo, fruto de su juguetona lucha. Por un breve instante, la risa reemplazó el sonido de la lluvia. Nawaki se rió entre dientes, estirándose mientras la llovizna le refrescaba la cara. ¿Sabes? Escuché que un grupo de genin ha estado atrapado en el campamento principal durante semanas, dijo, sacudiendo la cabeza. Ayashi sonrió. ¿No es bueno? Es seguro, cómodo y seco. Con este clima, no es precisamente ideal para misiones. Pero vamos, solo nos quedamos sentados. Cuando aparecen los enemigos, solo lanzan unos cuantos shurikens y se acabó. Eso es demasiado cauteloso. Ayashi se cruzó de brazos, divertido. ¿Qué hay de malo en ser cauteloso? Un paso lento te mantiene vivo por más tiempo. Quiero luchar contra enemigos de verdad. Dijo Nawaki con un puchero. Lanzar shuriken no cuenta. Cuenta, dijo Ayashi secamente. Incluso puedes presumir de haber luchado contra un semidios cuando regresemos. Nawaki puso los ojos en blanco. Ayashi se encogió de hombros, fingiendo no verlo. Hacía tiempo que había aprendido que discutir con Nawaki era una batalla que nadie ganaba. En ese momento, una figura familiar se acercó a través de la lluvia, sosteniendo un paraguas de papel aceitado. Orochimaru-sensei. Nawaki saludó con entusiasmo y corrió hacia mí. ¿No estás ocupado? ¿Qué te trae por aquí? No hay mucho que hacer ahora mismo, respondió Orochimaru, mirando a Nawaki con cierta confusión antes de indicarles que lo siguieran. Ven. Hablemos adentro. Entraron en la tienda, donde Orochimaru se sentó y cruzó las manos sobre las rodillas. Sus ojos brillaron levemente en la penumbra. En los próximos días, Tsunade y yo estaremos ocupados. No podremos supervisarlos directamente en el campo de batalla, comenzó. Ambos han demostrado una gran capacidad de combate, después de todo, han completado 2 misiones de rango A, pero su experiencia de mando en el mundo real aún es inferior a la de los equipos veteranos. Ayashi escuchó en silencio, con expresión tranquila. Orochimaru continuó, Tsunade cree que necesitas una prueba de campo, una misión arriesgada pero no suicida. Hizo una pausa y la comisura de su boca se movió levemente. Incluso sugirió enviarte a asesinar a Anzo. Ayashi parpadeó. ¿Asesinar a Anzo? ¿Habla en serio? Incluso Nawaki se quedó paralizado. Por un instante, ambos se quedaron mirando fijamente. Orochimaru suspiró. Le dije que era demasiado peligroso, pero convencerla no fue fácil. Al final, logré algo más sencillo. Sacó un documento sellado y se lo entregó a Ayashi. Aquí tienes. Mapas, información y detalles de tu próxima misión. Ayashi abrió el documento y escaneó su contenido. Orochimaru explicó. Realizarás reconocimiento en las afueras del campo de batalla. Recopilarás información, eliminarás la presencia enemiga menor e informarás. Ayashi asintió. Comprendido. Bien. Orochimaru se puso de pie. Ayashi, te nombro capitán del equipo 1. Liderarás a Senju Nawaki y a Uchiha Mikoto en esta misión. Sí, sensei. Te asignaré un guía chunin familiarizado con el terreno para que te acompañe, agregó Orochimaru mientras se giraba hacia la salida. Luego se detuvo brevemente y miró hacia atrás. No culpes a Tsunade por ser estricta. Todo lo que hace es por tu bien. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Nawaki sollozó un poco. Orochimaru-sensei realmente es el mejor y Ayashi lo ignoró, sin dejar de examinar el expediente de la misión.
Cuanto más leía, más extraño le parecía. ¿Una misión de reconocimiento segura cerca del frente? Eso sonaba más a una misión de limpieza. Explorar el frente y eliminar a los enemigos debilitados como si fueran carroñeros. Poco después, los tres estaban listos. Su guía asignado, un chunin conocido por su labor de inteligencia, llegó para escoltarlos. La lluvia no cesaba mientras avanzaban hacia el este por la tierra de la lluvia. El mundo a su alrededor era gris y silencioso, un silencio que oprimía los pulmones. Bajo la dirección de su guía, navegaron por senderos estrechos, evitando trampas y patrullas conocidas hasta que un pequeño pueblo abandonado apareció a la vista. La mayoría de los residentes habían huido hacía tiempo o se habían refugiado en sus casas. Las calles estaban vacías, llenas de agua de lluvia y carros rotos. Espera aquí, ordenó el chunin, acercándose a una casa destartalada al final de la calle. Llamó 3 veces suavemente y luego 2 con fuerza. Una voz baja y cautelosa llamó desde adentro. ¿Quién es? Soy yo, Ichi, respondió el chunin con calma. Un breve silencio. Luego vino la respuesta. Ah. Seguido de una segunda voz, más cautelosa. No. Una pausa, luego el sonido de una cerradura al abrirse. La puerta crujió lentamente, revelando la sombra de un hombre en el interior. Hito 100 piedras de poder igual 1 capítulo adicional. Apóyame en Patreon patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 119. 119. El puesto de avanzada subterráneo. Cuando la puerta de madera se abrió con un crujido, salió un hombre corpulento con una profunda cicatriz que le cruzaba el rostro. Hizo un breve gesto con la cabeza hacia el chunin que estaba cerca, el reconocimiento brilló en sus ojos, antes de que su mirada se dirigiera a los 3 jóvenes shinobi liderados por Uchiha Ayashi. Al observar sus rostros juveniles, frunció ligeramente el ceño, aunque no dijo nada. En cambio, les indicó que entrarán. Al entrar, el hombre de la cicatriz miró a su alrededor con cautela antes de cerrar la puerta. La habitación se oscureció al instante, la tenue luz fue absorbida por las sombras. Ayashi sintió que alguien le agarraba el brazo. Probablemente era Mikoto. Pero antes de que pudiera reaccionar, otra mano lo agarró. Parpadeó. Nawaki, visiblemente inquieto, se aferraba con fuerza, prácticamente pegado a su costado. La expresión de Ayashi se contrajo. El agarre del chico se hizo más fuerte, y casi sintió que se le erizaba la piel. Decidió que era mejor no moverse. ¿Nos siguieron? Se escuchó la voz ronca del hombre de la cicatriz desde el frente. Tranquilo, respondió con seguridad el chunin llamado Mijo. Conoces mis habilidades. Nadie nos siguió. Milímetros. Gruñó el hombre de la cicatriz. Tras una breve pausa, añadió bruscamente. El informe del capitán decía que necesitábamos shinobi experimentados. Aquí nadie quiere cuidar niños. Aunque sus palabras eran tranquilas, la irritación en su tono era inconfundible. Ayashi no podía ver su rostro con claridad, pero podía imaginar el ceño fruncido tras su voz. No fue sorprendente. 3 genin, normalmente encargados de misiones de rango D, no de misiones cerca del frente de guerra. Lo sé, respondió Mijo en voz baja. Pero los ninjas Shiba han estado presionando al campamento principal. Andamos cortos de personal. Se inclinó más cerca del hombre de la cicatriz y susurró. Además, su instructor es Orochimaru-sama. Ese nombre lo silenció al instante. Todos en el campamento conocían a Orochimaru. Uno de los Sanin legendarios, discípulo del Hokage y comandante en jefe de esta guerra. No era alguien a quien uno quisiera cuestionar. Ayashi exhaló silenciosamente en la oscuridad. Al parecer, estaban siendo tratados como niños privilegiados enviados por alguien con influencia. Quería gritar que Nawaki era el que tenía conexiones. Él mismo confiaba en su habilidad y talento, no en el nepotismo. El tenso silencio se prolongó hasta que un leve sonido raspador resonó debajo del suelo, como uñas arañando la madera. Entonces, con un crujido, una sección del suelo se partió. Un rayo de luz se disparó hacia arriba, y una mano pálida emergió debajo. Momentos después, una mujer de 20 y tantos años, de pelo negro corto, salió del coche. Su mirada serena y firme los recorrió. Baja, dijo ella suavemente, con un tono sereno pero firme. Uno por uno, todos, excepto el hombre de la cicatriz, que permaneció de guardia, descendieron al pasaje subterráneo. La cámara inferior era sorprendentemente luminosa. 3 túneles se extendían en diferentes direcciones. ¿Este es todo el apoyo que recibimos? ¿Solo estos 3 mocosos?
Un joven, de unos 20 años, se acercó a ellos. Tenía el rostro pálido y movimientos lentos. Estaba claramente herido. Perdimos a 3 Chunin la última vez que nos topamos con Iwa Honin durante el reconocimiento. ¿En qué estará pensando el grupo principal? ¿Qué pueden hacer estos chicos? Ayashi lo observó en silencio. ¿Entonces se suponía que era una simple misión de entrenamiento? ¿De verdad había muerto gente? ¿Podría ser que Tsunade hubiera cambiado su asignación a mitad de camino? La mujer de pelo corto frunció el ceño. Ryuji, los de arriba tienen sus razones. ¿Razones? Se burló Ryuji. Enviar a 3 niños es peor que no enviar a ninguno. Solo estorbarán. La mujer, Yura, suspiró y negó con la cabeza. Mi hermano no es muy considerado. Por favor, perdónalo. Se volvió hacia ellos. Deben estar cansados del viaje. Vayan a descansar un poco primero. Ayashi y los demás asintieron. No se ofendieron por las palabras de Ryuji. Había 3 túneles en total. Delantero, izquierdo y derecho. Yura los guió por el de la derecha. Tras una corta caminata, llegaron a una zona con varias habitaciones pequeñas, cada una con una cama individual y poco más. Condiciones espartanas, como mínimo. Aunque no es lo ideal, te pido que te adaptes rápido, dijo Yura. Como mencionó Ryuji, los ninjas Iwa han estado activos en esta zona. Hemos perdido a muchos camaradas últimamente, así que mantente alerta. No quiero que seas el siguiente. Se detuvo frente a una de las habitaciones y señaló hacia ella. Gracias, Yurane-chan, dijo Naoaki alegremente, intentando animar el ambiente. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer exactamente? La expresión de Yura no cambió. Mata gente, dijo con franqueza. El enemigo tiene debilidad por los niños adorables como ustedes. Naoaki se congeló y su sonrisa se endureció. Yura se rió entre dientes. Es broma. Casi siempre. Nuestra tarea principal es el reconocimiento. Informar de los movimientos del enemigo al campamento principal. Pero a veces, sí, eso implica quitar vidas. Su mirada se oscureció ligeramente al observarlos. Ya han matado antes, ¿verdad? Los 3 asintieron en silencio. Ya veo, dijo Yura en voz baja. Qué bien. La primera vez que maté a alguien, estaba tan aterrorizado que ni siquiera pude usar una técnica de clonación. Ayashi parpadeó. No pudo evitar cuestionar el sistema educativo de Konoha. ¿Cómo había logrado alguien tan ingenuo sobrevivir a la guerra tanto tiempo? De acuerdo, dijo Yura con una leve sonrisa. Descansa un momento. Te informarán sobre los detalles más tarde. Después de que ella se fue, el trío entró en su habitación. Era pequeño, con solo 3 camas y nada más. Oye, Ayashi, dijo Naoaki, dejando su mochila del país del agua caliente. ¿Por qué son tan hostiles con nosotros? Porque creen que estás aquí por conexiones. ¿Qué? Espetó Naoaki, visiblemente ofendido. Soy un ninja fuerte y guapo, no un niño mimado. Ayashi lo miró de reojo. ¿En serio? Entonces dime, ¿cómo ganaste el premio especial de la Copa Konoha? Naoaki parpadeó confundido. Si no estás conectado, ¿cómo tu pintura de primer grado, mi abuelo Okage, ganó ese premio? Naoaki se quedó en silencio al instante. Ayashi sonrió y se recostó en su cama. Comentario. Votar capítulo 120. 120. La llamada del capitán. Era difícil saber cuánto tiempo había pasado, pero justo cuando Uchiha Ayashi estaba a punto de quedarse dormido, alguien golpeó la puerta de madera. Vamos. El capitán ha vuelto, quiere verte, dijo Yura mientras entraba. Antes de que Ayashi pudiera responder, un hombre de cabello negro salió de la habitación de al lado. Oh, Yura. ¿Ya regresó el capitán? Dijo, frotándose la cabeza perezosamente. Mientras lo hacía, pequeños copos de polvo cayeron de su cabello como lluvia gris, aterrizando por todo el suelo. Ayashi, que tenía un caso leve de tendencias obsesivas al orden, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre parecía medio dormido, con los ojos entrecerrados. Pero al ver a Ayashi y a los demás, su expresión se iluminó de inmediato. Oh, caras nuevas. Ustedes 3 deben ser los recién llegados, ¿verdad? Su repentino estallido de entusiasmo lo hizo parecer un depredador que acaba de avistar una presa fresca. Naoaki abrió la boca para responder, pero el hombre siguió hablando sin pausa. ¡Qué jóvenes! Ya lo entiendo, deben ser reclutas de Anbu. De esos que entrenan desde niños. Impresionante, impresionante. Ya están en misiones a esta edad. Asintió para sí mismo, claramente convencido de su propia suposición.
En realidad, muchos miembros del Ambu fueron entrenados desde jóvenes, seleccionados por sus habilidades y talentos únicos. Pero Ayashi y su equipo no formaban parte de ese grupo. Nawaki intentó explicarlo nuevamente, pero el hombre lo arrolló. Jaja, Yura, no te preocupes, llevaré a estos pequeños con el capitán. Yura lo ignoró por completo y caminó hacia adelante, con pasos firmes. Sin embargo, al hombre no pareció importarle el trato frío y los siguió felizmente, charlando sin parar. Al darse cuenta de que no tenía sentido interrumpir, Nawaki suspiró y dejó de intentar hablar. El grupo finalmente llegó al pasaje de la izquierda, que conducía a una espaciosa habitación llena de armarios y pergaminos. Un shinobi de mediana edad estaba sentado tras un escritorio, estudiando un informe de misión. Ryuji, el hombre de lengua afilada de antes, también estaba presente, aún con su habitual ceño fruncido. Cuando entraron, el ninja de mediana edad miró hacia arriba y sonrió levemente. Me llamo Hidemoto, se presentó. Soy el líder de este puesto de avanzada. Anju ya me ha informado de su situación. Hizo un gesto para que los tres genin se sentaran. Nuestra principal tarea aquí es recopilar información sobre los movimientos de Iwanin, continuó Hidemoto. Mientras seamos cautelosos, es una de las misiones más seguras en el frente. Se reclinó ligeramente. Dicho esto, mientras estemos bajo el mando de Konoha, esta unidad en particular reporta directamente a los Ambu. Era obvio que estaba orgulloso de esa afiliación. Su expresión prácticamente decía que estaba impresionado. Pero Ayashi no pudo evitar encontrar todo el asunto un poco irónico. Claro, el Ambu sonaba increíble. Encajaba a la perfección con la imagen del shinobi de élite. Atacando desde las sombras, veloz y silencioso. Pero en la práctica, las unidades Ambu a menudo servían como apoyo de fondo para operaciones importantes y, en la mente de Ayashi, a veces se sentían como extras en la historia de otra persona. Eran fuertes, sí, pero también prescindibles. Por cada frase dramática como asuntos Ambu. Los civiles despejan la zona, solía haber una escena posterior donde eran aniquilados momentos después. Fue un trabajo duro, sin duda, pero alguien tenía que hacerlo. Hidemoto les dio unos segundos para asimilarlo todo antes de continuar. Entiendo que estás bajo la tutela de Orochimaru-sama, pero no creo que estés listo para actuar de forma independiente. Aún así, ya que Orochimaru-sama te asignó personalmente aquí, no permitiré que te quedes sin hacer nada. Su mirada vagó entre los tres. Te unirás a uno de los escuadrones estacionados aquí. Ayashi y Nawaki intercambiaron una mirada, curiosos por saber con quién los emparejarían. Ryuji frunció el ceño, su disgusto era evidente. Yura, de pie a un lado, permaneció inexpresiva. Sin embargo, la parlanchina de cabello negro se inclinó hacia adelante con entusiasmo, claramente esperando ser elegida. Entonces, Yura, es tu equipo, decidió finalmente Hidemoto. Yura asintió levemente, sin quejarse. El hombre hablador se desplomó, decepcionado. Ryuji soltó una risa burlancia. Mi querida hermana, parece que ahora estás haciendo de niñera. Ryuji, dijo Hidemoto con voz tranquila, entrecerrando los ojos, lamento la muerte de tu hermano, pero eso no es excusa para burlarte de tus camaradas. Entiendo, Hidemoto-sama, murmuró Ryuji, apartando la mirada. Bien. Yura, llévalos a recorrer las instalaciones. Muéstrales las instalaciones y explícales nuestro trabajo con más detalle, ordenó Hidemoto. Entendido, respondió Yura suavemente. Sin más demora, Ayashi y los demás la siguieron a través del pasaje principal. Hay 3 secciones en este puesto de avanzada, explicó Yura mientras caminaban. La primera es nuestra vivienda, la segunda es el archivo de información, y la última, es donde retenemos a los shinobi enemigos capturados. Nuestro trabajo se centra principalmente en la recopilación de inteligencia. Hay combates, pero no son nuestra prioridad. Al doblar una esquina, les llegaron ecos débiles de gritos y súplicas de clemencia. Los capítulos avanzados están disponibles en el patrocinador. Conviértete en mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 121. 121. Somos shinobis. Siguiendo el ejemplo de Yura, unos gritos débiles resonaron por el pasillo, haciéndose más claros a cada paso. Parecía que alguien estaba siendo torturado en el interior. Yura giró la manija y abrió la puerta de hierro. Subieron a la estrecha escalera de caracol, donde unos escalones de piedra agrietada ascendían en espiral hacia una cámara tenuemente iluminada. El aire era frío y denso, con un olor a hierro y cera. Al llegar arriba, no encontraron una escena de tortura, sino varios ninjas Iwa fuertemente encadenados.
La habitación estaba llena de látigos y velas medio fundidas. Ayashi se detuvo, preguntándose por un instante si se habían equivocado de lugar. Pero al acostumbrarse a la visión, vio las marcas de látigo y los moretones que cubrían el cuerpo de cada prisionero. Aunque nadie los golpeaba, sus gritos aún resonaban por la habitación. Al oír pasos, el Iguanín comenzó a temblar incontrolablemente, un reflejo nacido del puro miedo. Esa reacción por sí sola reveló cuánto habían sufrido. ¿Ves? Esta es nuestra misión, dijo Yura con frialdad, como si estuviera hablando de herramientas desechadas en lugar de personas vivas. La expresión audaz de Nawaki vaciló de inmediato, y cualquier idea imprudente que hubiera tenido momentos antes se desvaneció. Yura pareció complacida por su repentina cautela. Estos son ninjas de Iwa. Hace poco, uno de nuestros escuadrones sufrió una emboscada durante una misión de reconocimiento. 3 Chunin y mi hermano murieron en ese ataque. Y este hombre señaló a uno de los cautivos. Estaba entre los atacantes. El ninja encadenado la miró fijamente, con el rostro retorcido por el desafío y el odio. Ya sabes cómo va esto, continuó Yura, con la voz tan afilada como el filo de un kunai. Tenemos nuestras maneras de hacer hablar a la gente. El temblor del hombre se intensificó. Las cadenas resonaron violentamente. Aún así, se negó a apartar la mirada. Su odio ardía más que su miedo. Yura sonrió con suficiencia. Capturamos a 2 vivos. El otro está en la celda de al lado y aún no lo han tocado. ¿Sabes por qué? Ayashi y Mikoto intercambiaron una breve mirada antes de negar con la cabeza. La esencia de la tortura no es el dolor físico, sino el colapso mental, explicó Yura con una sonrisa tenue pero cruel. Cuando hay varios prisioneros, los gritos de uno se convierten en la pesadilla de otro. Este hombre lleva 3 días seguidos azotado. Sus gritos resuenan a través de estas paredes, sembrando el terror en la mente de su camarada. Ladeó ligeramente la cabeza. No hay nada más aterrador que oír la agonía de los de tu especie. Ayashi escuchó en silencio. Era inquietante, pero también reflejaba la lógica brutal que regía el mundo shinobi. Yura se volvió hacia Nawaki y le dijo: ve y trae al otro de la celda de la izquierda. Nawaki dudó un momento, luego asintió y se alejó sin decir otra palabra. Al irse, Yura miró a Ayashi y Mikoto. ¿Creen que este hombre da lástima? Ambos negaron con la cabeza inmediatamente. Claro que no. Incluso Orochimaru les había enseñado que la compasión era inútil para un shinobi. Yura asintió con aprobación. Bien. Ya sea en guerra o en paz, si caes en manos enemigas, el trato será el mismo. No sientas lástima por los demás, ni por ti mismo. La compasión es para aquellos demasiado débiles para sobrevivir. Somos shinobi. Somos fantasmas del campo de batalla. La vacilación y la duda solo conducen a la muerte. Un momento después, Nawaki regresó con el otro ninja de Iwa. El hombre temblaba tanto que casi le fallaron las rodillas. Tenía el rostro pálido y la mirada apagada y desenfocada. Por favor, mátame rápido, balbuceó. Te lo contaré todo. Pero, rápido. El miedo había despojado por completo su orgullo. Yura volvió a sonreír con suficiencia. ¿Lo ves? Es así de simple. Ella hizo un gesto con la mano. Llévenselo. Denle papel y tinta. Nawaki parpadeó confundido pero obedeció. Entonces la mirada de Yura se posó en Ayashi. Ahora te toca a ti. Quiero que interrogues al siguiente. Ayashi asintió levemente y dio un paso adelante. Sharingan. Sus ojos carmesí se abrieron de golpe y 2 tomó y giraron lentamente. Yura arqueó las cejas con sorpresa. Ah, así que eres del clan Uchiha. Podrías haberlo dicho antes. No habría perdido tanto tiempo explicándolo. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuántos años tienes? 10. Los labios de Yura se curvaron levemente. Entonces ya pasaste la prueba. Ayashi frunció el ceño ligeramente, sin estar segura de lo que quería decir. En los interrogatorios, existen muchos métodos, explicó Yura. El Yamanaka lee los recuerdos. El Sharingan manipula la percepción. Ya tienes una de las herramientas más efectivas que un shinobi puede poseer. Su expresión se suavizó un poco. Nuestro equipo no acepta debiluchos. Has demostrado que no lo eres. Luego se giró hacia Mikoto, cuyos ojos brillaban del mismo tono carmesí. Yura asintió de nuevo. Tú también has pasado. Puedes irte. Nawaki regresó justo a tiempo para oír eso. Se animó al instante y se dirigió a la salida con ellos. Pero antes de que pudiera salir, la voz de Yura resonó nuevamente. Espera. El chico del pelo castaño, quédate atrás.
Nawaki se quedó paralizado, con los hombros tensos. Ayashi lo miró con compasión antes de irse con Mikoto. Aprovecha la oportunidad, Nawaki, pensó Ayashi en silencio mientras la puerta de hierro se cerraba tras ellos con un fuerte ruido metálico. Comentario cero comentario. Votar capítulo 122. 122. Iwanin. Desde el último interrogatorio, Nawaki se sentía inquieto, murmurando frases extrañas sobre las 10 crueles torturas de Konoha. La experiencia lo había dejado destrozado. 3 días después, Yura regresó a donde los tres esperaban. Ven conmigo, tu misión ha llegado, dijo sin ceremonia y siguió caminando. Según lo que reveló el último prisionero, rastreamos al escuadrón que nos atacó hasta un puesto de avanzada de la aldea de la arena, dijo Yura mientras lo seguían. Pero el rastro nos llegó demasiado tarde. Esos shinobi de la arena ya se habían retirado. En ese caso, el rastro ya debería estar perdido, dijo Ayashi, desconcertado. Yura se burló. Nos subestimas. Incluso los rastros rotos dejan rastros. Nuestro capitán es experto en rastreo. Ayashi no discutió. Los había visto antes seguir agentes de Iwa. 4 camaradas habían muerto en esa emboscada, incluido el hermano de Yura, y ese odio no se disipaba con palabras. Por lo que había observado, los enfrentamientos entre las aldeas se habían vuelto rutinarios. Desde que Konoha e Iwagakure comenzaron a enfrentarse en el país de la lluvia, las batallas habían estallado repetidamente. Ayashi no había sufrido una pérdida personal tan grande, pero comprendía el motivo. ¿Los hemos alcanzado?, preguntó. Casi. Interceptamos a un explorador que venía detrás del grupo principal, respondió Yura. Aquí es donde tu Sharingan nos ayudará. Necesitamos información urgentemente. Ayashi asintió. El Sharingan ofrecía un camino más claro que una mayor coerción física. Bajaron de nuevo por los familiares escalones de piedra en espiral hacia la prisión. El aire viciado olía a hierro y sangre vieja. Los agentes de Iwa que habían ocupado el lugar antes se habían ido. Sus cuerpos habían sido recogidos tras el interrogatorio. En un estante cerca de la pared del fondo, un hombre solitario estaba sentado atado, con el protector de frente de Iwagakure. Era alto, pálido, con el pelo canoso, mayor que los soldados habituales. No había miedo en sus ojos. De hecho, parecía sereno, incluso complacido. Dado el odio de Yura, esa calma carecía de sentido. Ayashi apretó la mandíbula y se preparó para lanzar un genjutsu con su Sharingan. Retírate, susurró. Mikoto y Nawaki retrocedieron unos pasos a la vez. Yura, que aún no había respondido, fue arrastrada hacia atrás por Ayashi. La mano libre de Ayashi sacó varios shuriken y los lanzó antes de que el hombre pudiera reaccionar. El shinobi de Iwa sonrió cuando las espadas le atravesaron el torso y el cuello. La sangre se arqueó en un chorro oscuro. Estaba muriendo. En esos últimos momentos, su mente se desvaneció en fragmentos. La cámara de tortura, los cuerpos de sus camaradas. Visiones de una habitación empapada en la sangre de Iwagakure. Los rostros de los caídos se difuminaron en recuerdos de familiares y amigos. Pensó en su hijo, recientemente secuestrado y asesinado, y en el profundo dolor que le había dejado. Habían buscado Konoha, pero no los había buscado también Konoha. En un ciclo de venganza no había solución, solo escalada. El hombre rió, con locura y determinación entrelazadas. Shinobi de Konoha, acepten mi regalo. Una luz brillante floreció desde su abdomen. Auge. La explosión atravesó la cámara con una fuerza que deformó la piedra. La onda expansiva se extendió rápidamente. El túnel se estremeció como si la tierra misma hubiera sido golpeada. Lejos al este, los centinelas Iwa se agazapaban en la oscuridad. Sus protectores frontales los identificaban. Eran los operativos que el escuadrón de Yura había seguido. Se agruparon alrededor de un joven que llevaba el manto de su capitán. No tendría más de 14 o 15 años, con mandíbula cuadrada y cabello castaño rojizo y puntiagudo. Sus ojos eran de un verde inusual. Permanecía inmóvil en la penumbra, bajo el peso del mando. Iwagakure tenía menos Kekkei y Genkai en comparación con aldeas como Konoha o Kirigakure, así que cuando un niño manifestaba una habilidad poco común, se le consideraba valioso. Este niño había mostrado un Kekkei Genkai, liberación explosiva, Bakuton, a temprana edad. El tercer Tsuchikage consideró entrenarlo personalmente, pero su rebeldía e imprudencia le causaron problemas. Como castigo, fue enviado al país de la lluvia a luchar. Quería probarse contra el más fuerte, medir a Iwagakure con Konoha. Ese deseo lo llevó al enfrentamiento con el escuadrón emboscado. El odio creció y la estrategia se transformó en venganza.
Capitán, Yamamoto se ofreció como cebo, protestó uno de sus hombres. No podemos permitir que lo sacrifiquen sin más. ¿Estás cuestionando mis órdenes? Preguntó el muchacho, con voz fina pero dura. Yamamoto, en efecto, había decidido ser el cebo para vengar a su hijo. La revelación dejó a los demás en silencio. Entonces, una llamarada distante iluminó la noche. Kai se levantó y rió, con la voz triunfal quebrada. Funcionó. Mata a los shinobi de Konoha esta noche. Algunos lo siguieron, corriendo hacia el resplandor. Envía apoyo en Patreon, patreon.com/Azpir comentario 0 comentario. Votar capítulo 123. 123. Un señuelo. ¿Dónde estoy? Ayashi cerró los ojos y se esforzó por recordar. Una figura borrosa se alzaba ante él. Se frotó los ojos, intentando ver con más claridad su silueta, pero sintió como si una verja de hierro negro lo separara de aquella persona. Sin previo aviso, la figura estalló en una luz blanca que crecía sin cesar. Su cuerpo tembló violentamente y, con un rugido terrible, se rompió en más de 1000 fragmentos brillantes. Todo a su alrededor se derrumbó en ruinas. El olor a humo y sangre impregnaba el aire. Ayashi gritó y se despertó sobresaltado. El mundo sabía a hierro. Un impacto brutal le dejó dolorido todo el cuerpo. Giró la cabeza y el dolor le atravesó el cráneo como un clavo al rojo vivo. Respiró superficialmente para calmarlo y luego miró lentamente a su alrededor. Su cabeza descansaba sobre un respaldo suave y se sentía transportado a través de la oscuridad a gran velocidad. Este ya no era el pueblo que recordaba. Estaban en un bosque, la noche devorando formas y sonidos. Ayashi, ¿estás despierto? Preguntó una voz grave, con un deje de preocupación. Ayashi la reconoció como la voz de Mikoto. Ella también estaba manchada de sangre, con los ojos oscuros abiertos de par en par por la preocupación. Algunos de los demás redujeron la velocidad cuando Ayashi abrió los ojos. Solo entonces se dio cuenta de que Yura lo llevaba en brazos. Bájame, dijo Ayashi con una tos ronca. Yura se quedó paralizado un instante y luego lo bajó con cuidado. Se sentó bajo un gran árbol e intentó mover el brazo derecho, pero un dolor punzante lo obligó a detenerse. Un latido punzante le latía en la nuca. Levantó la mano izquierda, que no estaba herida, y se palpó el cuero cabelludo entre el pelo enredado. Había una cicatriz dura y cicatrizada bajo la maraña de pelo. Debió haber recibido un golpe muy fuerte. Recordó que una piedra le golpeó la cabeza y luego la oscuridad. La expresión de Yura era complicada mientras lo observaba. En el último momento del colapso, el chico dio un paso adelante y usó una técnica de estilo tierra para frenar el impacto de la explosión. Aplastó las rocas que caían con los puños cuando el sótano cedió. Gracias a él, el grupo escapó con menos heridas. Las heridas de Ayashi fueron las más graves, y Yura sintió la deuda que ahora tenía con él. Ayashi tragó saliva y preguntó, ¿dónde estamos? Nawaki respondió rápidamente. Un bosque al oeste del pueblo. Después de la explosión salimos de las ruinas y nos dirigimos al campamento de Konoha. ¿Y los demás? Preguntó Ayashi. Se hizo el silencio. Bajo esa explosión, si no hubiera habido advertencia, la supervivencia habría sido improbable. ¿Los ninjas de Iwa siguen persiguiéndonos? Añadió Ayashi. El rostro de Yura se ensombreció. Sí. Justo después de la explosión, sentí que un chakra desconocido se acercaba. Nos aparté rápidamente. Miró a Ayashi, expectante. Explícale qué pasó. Ayashi respiró hondo. Ese shinobi de Iwa era una trampa. El Sharingan puede ver el flujo de chakra. Tenía un chakra extraño en el abdomen, como una etiqueta explosiva de chakra implantada en su interior. Fingió ser capturado para que lo trajeras de vuelta, y entonces explotó. Sin un dojutsu, ya sea Sharingan o Byakugan, no lo habrías detectado. Yura asintió. Tras la detonación, nuestra posición quedó expuesta. Los agentes restantes de Iwa vinieron a terminar el trabajo. Iwa tiene métodos efectivos. Ayashi asintió en silencio. Las bombas humanas fueron aterradoras en todas las épocas. ¿Y cuál es nuestra situación ahora? ¿Hemos escapado? Preguntó, mirando a Yura en busca de su lectura sensorial. Estamos rodeados, dijo. ¿Cuántos? Unos 10 enemigos. La mayoría parecen ser Chunin, y su capitán es Bakuton, el prodigio de la aldea Iwa en explosión, respondió Yura. Ayashi sintió una opresión en el pecho. Solo quedaban 4 y estaba gravemente herido. Si estuviera mejor, podrían luchar y liberarse, pero ahora incluso retirarse sería un milagro.
El enemigo aún no ha fijado nuestra posición exacta, sugirió Mikoto, podríamos preparar una emboscada y abrirnos paso. Yura negó con la cabeza. No, ahora no. Uno de nosotros tendrá que actuar como señuelo para retenerlos mientras los demás se escabullen. Un señuelo significa una muerte casi segura, dijo Nahuaki con la voz quebrada. Yura cerró los ojos brevemente. Dividirse era otra opción. Todos se dispersaban y se convertían en un posible señuelo, pero también significaba que podían ser cazados por separado. En la guerra, se requerían cálculos crueles. Para preservar la mayor cantidad de vidas, a veces uno tenía que ser el sacrificio. No podía aceptarlo allí. El chico que tenía delante los había salvado. ¿Cómo podía abandonarlo ahora? Una vida adeudada no podía pagarse con silencio. Yura se puso de pie y cuadró los hombros. Yo seré el señuelo. La miraron fijamente. Yura-san, no. Los ojos de Nahuaki se abrieron de par en par. Yura puso una mano sobre la cabeza de Nahuaki para tranquilizarlo. Si no los detengo, moriremos todos. ¿Quieres vernos morir? Pero, sin peros, dijo Yura con voz fría. Mis dos hermanos murieron en ese campo de batalla. Ahora me toca a mí. Nahuaki sollozó. Te lo ruego, Yura-san. Yura apretó la mandíbula. Se tranquilizó, pensando en el sótano derrumbado, los cuerpos, la tierra destrozada. Había tomado una decisión. Ayashi sintió que la culpa y la gratitud se mezclaban. No tenía derecho a pedirle que corriera ese riesgo por él. Intentó levantarse, pero el dolor se lo impidió. Sostuvo la mirada de Yura y logró dirigirle una mirada tenue y sincera, agradeciéndole sin decir palabra. Yura asintió. Ve. Escápate entre los árboles mientras los atraigo. Se prepararon en silencio, cada uno respirando superficialmente y cada uno comprendiendo lo que estaba en juego. Comentario cero comentario. Votar capítulo 124. 124. La chica extraña. Ayashi se despertó temprano en el suelo duro y frío. A través de la entrada de la cueva, apenas se distinguía la tenue luz del amanecer. El cielo mostraba finas rayas rojas que brillaban contra el frío aire matutino. Todo estaba en silencio, casi demasiado silencioso. A su lado, Mikoto y Nahuaki seguían durmiendo. Su respiración tranquila y regular resonaba débilmente en el silencio. Ayashi contemplaba las cenizas de la fogata de la noche anterior, pero el sueño se negaba a regresar. Su mirada se desvió hacia las telarañas del techo rocoso. Recordó el día en que conoció a Yura y a los demás. Ese día ya parecía un recuerdo de otra vida. ¿Qué pasa ahora? Se recostó, pensando en los shinobi de Iwa, la guerra interminable, la tierra de la lluvia empapada en dolor y los amigos que habían caído uno tras otro. Sin darse cuenta, su Sharingan cobró vida. Una aura fría e inquieta llenó la cueva mientras las emociones comenzaron a agitarse en su interior. Dolor, odio, rabia. Odio a los Iwanin. Odio a quienes iniciaron esta guerra. Incluso y resentimiento hacia el propio tercer Hokage. Su Sharingan de dos Tomoe giraba cada vez más rápido, su respiración se volvió agitada. La oscuridad crecía como una marea, presionando contra su pecho. Un dolor agudo le atravesó la cabeza, y Ayashi se incorporó de repente, tapándose los ojos. Las emociones opresivas se desvanecieron tan rápido como llegaron. Jadeando, estabilizó su respiración. El Sharingan era verdaderamente el ojo que refleja el corazón. Recordó lo que dijo una vez el segundo Hokage. Cuando un miembro de los Uchiha experimenta una pérdida intensa, su cerebro produce un chakra único que transforma sus ojos. Cuanto más intensa es la emoción, más fuerte se vuelve el Sharingan. Ayashi se levantó. Necesitaba algo para despejar su mente. En silencio, se dirigió a la entrada de la cueva. La luz de la mañana se filtraba tenuemente entre las nubes. Llovía a cántaros, aunque el resplandor del amanecer tenía las montañas lejanas con vetas de oro pálido. La tierra de la lluvia siempre era triste. Sin embargo, momentos como este la hacían parecer frágil, casi hermosa. Se quedó observando hasta que unos pasos suaves se acercaron desde atrás. Nahuaki se sentó a su lado y le dio una palmadita en el hombro. Lo siento si te desperté, dijo Ayashi en voz baja. Está bien. Pensé que tal vez tus heridas estaban empeorando, respondió Nahuaki, con un tono más tranquilo que antes. Ayashi negó con la cabeza y se giró hacia él. Nahuaki parpadeó. Espera, tu ojo, el ojo derecho de Ayashi seguía siendo un Sharingan de dos Tomoe. Pero el izquierdo había evolucionado. El tercer Tomoe brillaba tenuemente en la penumbra. Nahuaki se quedó mirando por un momento antes de gemir. Ayashi, te juro que tu suerte es ridícula. Empezó a contar con los dedos.
La primera vez que nos vimos, me robaste el primer puesto en el examen de admisión a la academia. En todos los exámenes posteriores, lo mismo. En nuestra misión de 5º año, despertaste tu ojo de 2 tomoe. Y ahora, en otra misión conmigo, desbloqueas tu ojo de 3 tomoe. Ayashi exhaló, sin palabras. ¿Hablas en serio? Desde que nos conocimos, mi vida pacífica quedó destruida, murmuró Nawaki dramáticamente. Ayashi lo pensó y casi se rió. Cuanto más recordaba, peor le parecía. 2º año. Tsunade casi lo golpea hasta la muerte. 5º año. Una misión simple de rango C se convirtió en una pelea con un Junin. Luego vino el incidente de la mina de oro. Envenenado por un shinobi de Suna, lo que desencadenó accidentalmente la Segunda Gran Guerra Ninja. ¿Y ahora? Esta misión segura elegida por Orochimaru Sensei casi los mató a todos, dejando solo 3 sobrevivientes. Suspiró. La suerte de Nawaki podría estar maldita, igual que la de Tsunade por jugar. Ayashi le dio una palmadita en el hombro. Claramente, mi suerte solo ha empeorado. Nawaki asintió solemnemente. Sí, eso es cierto. Apartó la mirada, frunciendo el ceño. ¿Crees que Yura-san fue capturada por los ninjas de Iwa? Ayashi negó con la cabeza. No. Yura no es de las que se dejan atrapar viva. Es demasiado lista para eso. Si llegara el caso, hizo una pausa, preferiría morir antes que ser capturada. Sí, murmuró Nawaki con una sonrisa vacía. No la capturarían. Ambos rieron, pero fue una risa cargada de dolor. Los días transcurrieron lentamente. La hierba a la entrada de la cueva empezó a marchitarse. Se habían visto algunas patrullas de Iwanin cerca, registrando el área, pero no encontraron nada. Aquellos que siguieron las pistas equivocadas activaron las trampas que Ayashi había dejado atrás. Después de perder varios exploradores, el enemigo finalmente se retiró. Esa noche, le tocó a Nawaki explorar. Tras confirmar que no lo seguían, regresó a la cueva. Dentro, el lugar lucía muy diferente a antes. El grupo había reunido provisiones, comida robada, utensilios y una mesa de madera improvisada en el centro. Mikoto preparaba la cena, y Ayashi estaba sentado encorvado sobre la mesa, estudiando un mapa extendido a lo ancho. ¿Cómo está la situación?, preguntó Ayashi sin levantar la vista. Aún queda un cráter donde nos separamos de Yura-san, respondió Nawaki. Casi todas las demás señales de batalla se han desvanecido. Ayashi asintió. Era de esperarse. Ya habían pasado 2 semanas. Le hizo un gesto a Nawaki para que se sentara y comiera, pero algo le hizo fruncir el ceño de repente. Nawaki se tensó al instante y adoptó una postura defensiva, pero Ayashi le indicó que se detuviera. Tranquilo, no es un enemigo. Momentos después, suaves pasos resonaron en el túnel. Una figura apareció en la entrada de la cueva. Una joven empapada y temblorosa. Se detuvo justo antes de alcanzar la luz del fuego. La ropa rasgada se le pegaba a la piel y su rostro estaba medio oculto en la sombra. Le temblaban los labios y sus ojos, abiertos como platos, se movían nerviosamente de un lado a otro. Después de una larga pausa, finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Ninja-sama, ¿podría regalarnos algo de comida? Afuera, la lluvia tamborileaba suavemente contra las rocas. Nadie se movió ni un instante. La mirada de Ayashi se detuvo en ella y su Sharingan se volvió negro. Esta guerra y nunca dejó de durar. Los capítulos avanzados están disponibles en el patrocinador. Conviértete en mecenas para obtener acceso. Patreon.com/Azpir. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 125. 125. Hijos de la lluvia. Una voz tímida rompió el silencio. Ayashi entrecerró los ojos mientras se giraba hacia la chica que estaba parada en la entrada de la cueva. Empapada por el aguacero, parecía tener unos 5 o 6 años, con el pelo azul pegado a las mejillas. Incluso en su frágil estado, había algo distintivo en ella. Ayashi la reconoció al instante. Conan. Su expresión era tímida, completamente diferente de la mujer tranquila y fría en que se convertiría un día. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella volviera a mirar hacia abajo. «Hey, ninja-sama, ¿podría compartir algo de comer con nosotros, por favor?», preguntó en voz baja, con un tono vacilante. Mikoto, que había estado atendiendo el fuego, levantó la vista sorprendida. Estaban cerca del frente del campo de batalla. Encontrarse con niños allí era raro, casi imposible. Nawaki miró a Ayashi. Sin decir palabra, sus ojos transmitieron el mensaje tácito. Los shinobi de Iwa seguían persiguiéndolos. Si se revelaba su ubicación, morirían antes de que pudieran reaccionar.
La opción lógica habría sido eliminar a los niños. La compasión era algo que un shinobi no podía permitirse, ni aquí ni ahora. Pero antes de que Nawaki pudiera moverse, Ayashi extendió la mano y la colocó sobre su muñeca para detenerlo. Solo son huérfanos errantes, dijo Ayashi en voz baja. No pasa nada. Nawaki dudó, luego suspiró y volvió a sentarse, aunque su expresión permaneció inquieta. Ayashi no lo había detenido por piedad, ni porque quisiera cambiar el destino. Demasiadas cosas habían cambiado desde su llegada a este mundo. La verdad era más simple. Esos niños eran demasiado peligrosos para provocarlos. Ya podía sentir a otros dos cerca. Yaiko y Nagato. Estaban escondidos en una cueva cercana, esperando la señal de Conan. Y matar a Nagato y no era una opción. No por culpa, sino porque Nagato era el peón de Madara. Si algo le sucediera al elegido de Madara, la leyenda Uchiha en persona sin duda aparecería para encargarse de ellos. Ayashi casi podía sentir esos ojos observándolo desde las sombras. Actuar aquí sería un suicidio. Además, el Rinnegan de Nagato no podía subestimarse. Incluso si de alguna manera lograban derrotarlo, las consecuencias serían desastrosas. Anz de la salamandra fue prueba suficiente de ello. Un shinobi que no sabía cuándo rendirse no era valiente. Simplemente era tonto. Entonces Ayashi tomó su decisión. Volvió a mirar a Conan. Acabamos de terminar de cocinar. Puedes comer con nosotros. ¿Eh? Nawaki parpadeó, sorprendido. ¿Desde cuándo eres tan bondadoso, Ayashi? ¿Será que le gustaba la niña? Era solo una niña. Conan se estremeció al principio, pero luego esbozó una pequeña sonrisa de alivio. Se giró hacia la entrada de la cueva y saludó. Yaiko, Nagato, vengan. Unos momentos después, entró un niño de pelo naranja, seguido de un niño pelirrojo con un flequillo largo que le cubría la mitad de la cara. Un pequeño perro amarillo se asomó por detrás, meneando la cola con entusiasmo. Soy Yaiko, dijo el chico de cabello naranja, dando un paso adelante con sorprendente confianza. Soy Conan, añadió suavemente, haciendo una reverencia cortés. El pelirrojo guardó silencio hasta que Yaiko le dio un codazo. Ah, sí, es Nagato. No le hagas caso, es que no habla mucho con desconocidos. Ayashi asintió. Soy Ayashi. Ella es Mikoto, y ese idiota es Nawaki. Oye. Gruñó Nawaki, pero el ambiente ya se había relajado. Ayashi señaló el fuego. Siéntate. Come mientras aún esté caliente. Los tres niños hicieron una reverencia cortés antes de sentarse al borde de la mesita. Los viejos bancos de madera crujieron bajo sus pequeños cuerpos. ¡Guau, huele de maravilla! Exclamó Yaiko, con los ojos abiertos de emoción. Hace siglos que no veo comida tan rica. El tono de Ayashi cambió. Tranquilo, pero cortante. ¿Cómo nos encontró? Yaiko se quedó paralizado, se levantó rápidamente e hizo una reverencia. Lo siento. En realidad, te estábamos buscando. Nawaki frunció el ceño. ¿Qué? Hace una semana, en la ciudad, te vimos. Yaiko señaló a Nawaki robando comida. La cara de Nawaki se puso roja instantáneamente. Te reconocimos como shinobi y queríamos encontrarte. Así que buscamos en todas las cuevas cercanas hasta que finalmente encontramos esta, explicó Yaiko con seriedad. Nawaki se tapó la cara con las manos mientras Ayashi suspiraba. Así que es tu culpa otra vez, Nawaki. Conan hizo una rápida reverencia. Lo sentimos mucho, ninja-sama. Ayashi guardó silencio un rato. Estos niños ni siquiera conocían a Nawaki en esta línea temporal alterada. ¿Era pura coincidencia, o quizás algo más? ¿Madara estaba manipulando los acontecimientos en secreto? ¿Era este encuentro inevitable sin importar las decisiones que tomó? De cualquier manera, una cosa estaba clara. Ayashi ya había entrado en la línea de visión de Madara. Y nadie que llamara la atención de ese hombre saliera ileso. Finalmente, Ayashi habló con voz tranquila pero firme. Está bien. Come. Afuera se oía un débil trueno mientras la lluvia continuaba cayendo. Los niños devoraron la comida como si no hubieran comido en días. Los ojos de Yaiko brillaban de alegría, Nagato comió en silencio pero concentrado, y el perrito meneó la cola con tanta fuerza que casi tiró un tazón. Conan intentó mantenerlos bajo control, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Otro tazón. Gritó Yaiko. Yo también. Añadió Nagato suavemente. Guau. Guau. Nawaki no pudo evitar reír. Al menos tienen buenos modales después de comer. Cuando por fin terminaron, Yaiko se recostó, frotándose el estómago. Ah, qué bueno.
Kona, deberías aprender a cocinar como Mikoto-san. Conan le dio un rápido codazo, susurrándole que se callara mientras Ayashi se levantaba y caminaba hacia la boca de la cueva. Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna. El mundo estaba en silencio otra vez. Ayashi permaneció allí, mirando el cielo gris, con sus pensamientos pesados. Se oyeron pasos acercándose desde atrás. Llamó una pequeña voz. Se giró ligeramente para ver a Yaiko, Conan y Nagato parados juntos, con los ojos llenos de determinación. Por favor y enséñanos ninjutsu. Dijo Yaiko, haciendo una profunda reverencia. El trueno resonó una vez más sobre la tierra de la lluvia, resonando a través de la niebla. Comentario cero comentario. Votar capítulo 126. 126. Un rechazo frío. ¿Enseñarte ninjutsu? La voz tranquila de Ayashi resonó débilmente en los oídos de Yaiko. Aunque su voz no mostraba ninguna burla. Bajo la tenue luz que se filtraba por la entrada de la cueva, las gotas de lluvia resbalaban por las hojas y la hierba del exterior, formando pequeñas ondas en el suelo húmedo. Yaiko miró fijamente el rostro sereno de Ayashi, momentáneamente sin palabras. Una extraña sensación brotó en el pecho de Yaiko. Una necesidad de hablar desde el corazón, algo que rara vez hacía. Tengo un sueño, dijo finalmente Yaiko, con la voz ligeramente temblorosa. Un sueño para cambiar este mundo. Quiero llegar a la cima, para que nadie tenga que vivir sufriendo nunca más. Hizo una pausa, con las mejillas enrojecidas. Lo sé, suena irreal. Todavía soy débil, pero, si pudiera volverme lo suficientemente fuerte, tal vez todos podríamos vivir a salvo. El silencio llenó el espacio entre ellos. Solo el sonido de la lluvia afuera le respondió. Al no obtener respuesta, Yaiko levantó la vista, nervioso. Los ojos oscuros de Ayashi se encontraron con los suyos. Tranquilos. Ilegibles. Entonces, si es posible, Yaiko respiró hondo y continuó. ¿Podrías enseñarnos ninjutsu? Su voz parecía fundirse con el ritmo de la lluvia. Honesta, despreocupada, llena de una esperanza que aún no comprendía. Resonaba débilmente, casi como una confesión al mundo. Después, la vergüenza lo invadió. Quizás fue el clima sombrío del país de la lluvia lo que lo impulsó a hablar con tanta valentía. Aún así, en el fondo, Yaiko se sentía extrañamente orgulloso, porque esos eran sus verdaderos sentimientos. Si Ayashi se hubiera reído o lo hubiera ignorado con algo como, eres muy ambicioso, Yaiko podría haber sentido arrepentimiento o vergüenza. Pero Ayashi no. Él simplemente rechazó su petición, fríamente y sin dudarlo. La lluvia caía con más fuerza, tamborileando sobre las hojas y las piedras, mezclándose con el sonido metálico de los shurikens al golpear la madera en la distancia. Dentro de la pequeña cabaña de madera construida dentro de la cueva, Ayashi estaba sentado tranquilamente con Nawaki, bebiendo una taza de té humeante. Yaiko y Nagato estaban afuera, practicando el lanzamiento de shuriken bajo la lluvia. Los repetidos sonidos del metal golpeando los objetivos no parecieron molestar a Ayashi en absoluto. ¿Alguna noticia de Orochimaru-sensei? Preguntó Nawaki, rompiendo el silencio. Sí, respondió Ayashi. Informó que Ari, de la Unidad de Liberación de Explosiones, ha estado estacionado cerca de Amegakure. ¿Para qué? Nawaki frunció el ceño. Desconocido por ahora. ¿Y la opinión de Orochimaru-sensei? Él cree que la situación se está complicando. Konoha sigue en guerra con Iwagakure. Podríamos aprovechar la confusión para atacar cuando sea el momento adecuado, dijo Ayashi, tomando otro sorbo de té. Nawaki sonrió levemente. Entonces esta noche es perfecta para un poco de caos. Tras una breve pausa, añadió. Por cierto, ¿por qué te llevaste a esos niños? No me digas que te gusta Conan. Es solo una niña, pervertido. Idiota, baja la voz, murmuró Ayashi, mirando a Mikoto y Conan, que estaban ocupadas preparando la cena cerca. Mikoto te oirá. Nawaki se rascó la mejilla con torpeza. Bien, bien. Pero en serio, ¿por qué ellos? ¿No te has fijado en el pelo de Nagato? Preguntó Ayashi en voz baja. Pelo pelirrojo, espera, ¿quieres decir que es del clan Uzumaki? Ayashi asintió. Así es. Por supuesto, esa no era la verdadera razón. La verdad era una que no podía revelar. Que Nagato portaba el Rinnegan, un remanente de los planes de Madara. Ayashi simplemente inventó una excusa razonable. Nawaki ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué no los traemos de vuelta a Konoha? Y también a Uzumaki de Kushina. Son huérfanos de guerra del país de la lluvia, dijo Ayashi con serenidad. Nosotros empezamos esta guerra.
La aldea no confiaba en ellos, todavía no. Konoha no permitirá la entrada de forasteros cuya lealtad sea incierta. Entonces por eso no les enseñas ninjutsu. Ayashi asintió de nuevo. Aunque, en realidad, era porque no hacía falta. El ninjutsu no se dominaba en días, y enseñarlo solo llamaría la atención. Él no era Jiraiya. No podía desaparecer de la aldea durante años para entrenar discípulos. Eso solo lo llevaría a ser etiquetado como ninja renegado. Además, ese tipo de vínculo maestro-alumno siempre terminaba en tragedia. Después de todo, Nagato no mató a Jiraiya al final. Era mejor dejar que el destino y Jiraiya se encargaran de ello. Por ahora, Yaiko y los demás estaban aprendiendo a lanzar shuriken, algo inofensivo y simple. De repente se escuchó un tintineo metálico. ¡Ah! Jadeó Yaiko cuando su shuriken rebotó en el objetivo y se deslizó hasta los pies de Ayashi. Ayashi lo recogió y se lo ofreció. Toma. Ah, lo siento. Yaiko se acercó corriendo, haciendo una reverencia torpe. Su tono infantil hizo reír suavemente a Ayashi. Por alguna razón, la sinceridad del chico le resultó extrañamente refrescante. Yaiko realmente era un chico agradable. Serio, motivado y lleno de luz. Fue una lástima que no fuera el protagonista de esta historia. Después de cenar, el silencio se apoderó del pequeño grupo. Ayashi finalmente se puso de pie. Nos iremos pronto, dijo en voz baja. Las palabras flotaban pesadamente en el aire. Incluso dentro de la cueva, Conan y los demás sintieron el frío que los acompañaba. Entonces, ¿qué hay de este lugar? Preguntó Conan en voz baja tras una larga pausa. Esta será tu base secreta, respondió Ayashi. Ya llevamos aquí demasiado tiempo. Nos espera una misión. Lo siento. Él extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza. Conan se agachó, abrazándose las rodillas. Yaiko y Nagato permanecieron inmóviles a su lado, con la cabeza gacha y los labios temblorosos mientras luchaban por contener las lágrimas. Estos tres kunai, dijo Ayashi, colocándolos en una roca cercana, son tuyos ahora. Se dio la vuelta para irse. Cuídense unos a otros. Mientras Ayashi salía a la tormenta, Mikoto y Nawaki lo siguieron. El sonido de sus pasos se desvaneció en la lluvia incesante. Detrás de ellos, los tres niños lloraban en silencio, viendo sus figuras desaparecer bajo la lluvia. Y entonces, el aguacero se lo tragó todo, dejando solo el sonido de la lluvia que parecía llorar por ellos.